Dolman, que es el siguiente. Vemos a Cisis, a Gudelok, veo a Kurbanov, que va a ser el 3, a Harangodi, que va a ser el 4, y empieza ya de titular Jan Bukiokas, Atención, vamos a ver cómo está Bukiokas, que evidentemente es el mejor pivote de ellos, sale de una lesión, el otro día la Fuente no estuvo demasiado bien, hoy debería estar mejor. Vamos a ver cómo está Bukiokas. Preparado la Mónica para dirigirse hacia ese corrillo de jugadores, para dirigirse a Dulevic. Ya Bukiokas, comienza el partido, bola al aire, primera bola, madre mía, cómo se ha luchado, se la lleva Pau, canasta, Pau, madre mía, vaya pelea la primera bola, aquí la deseo más Valencia, se la lleva Pau Rivas, directamente hacia canasta, bandejita y para adentro, 2-0. Magnífica forma de empezar el partido. Primera posición para ellos. La tiene Cisis, defendido por Pau Rivas, con Gudelok, que evidentemente estaba en Ronson. Ahí está, Gudelok con la bola 2 contra 1. Ese balón lo pueden perder, La recupera Dolman. Vaya bueno, pues inicio, chicos, el partido ha empezado tremendo. Vaya inicio, decíamos, Óscar, y tenemos un programa aquí, Manolo y yo, que tú vas más rápido que la tele y estás aquí adelantándonos el partido. Con lo cual, si somos campeones, lo sabrás tú antes que nosotros. Tranquilo, que me oiréis. Ahora Justin Dolman. La bola es para ellos, 2-0. Se va a consumir dentro un poquito el primer minuto. Ahí quiere penetrar Cisis. Cisis para afuera. La va a coger Bukiokas. Bukiokas defendido por Dulevic. Canasta de Bukiokas. Y está ya el básquetbol. No se ha llenado, evidentemente. Aproximadamente, Nayara, pues igual 5.000, 5.500. Porque los fondos, aparte de arriba, hay muchos huecos. El escándalo se oye porque están los tambores. No se oye nada. 2-2 en el marcador, estamos en el segundo minuto de partido. Bola de Dolman para Sam Van Ronson. Sam penetra, bandejita, canasta de Sam Van Ronson. Cada vez que se mete una canasta estalla aquí los 80 aficionados, estalla el banquillo de Valencia Basket. 2-4 Valencia. Y la hooligan que tienes al lado, ¿no? Sí, un poquito. Ahí ataca Cisis, Cisis para Gudelok, de nuevo para Cisis. Ahí está el pase griego de Unis Kazan, Nikos Cisis. Se acaba la posesión, ojo, bola para Gudelok. Se la va a jugar, no, porque va a jugar con Cisis. Para el triple de Harangodi, falla Harangodi, rebote Boyan. Falló Harangodi, que bueno, si está como el otro día, mejor que mejor, ¿no, chicos? Sí, Harangodi tomó la responsabilidad, no sé muy bien por qué, de lanzar de 3 y no estuvo fino y al final fue prácticamente una condena para su equipo. Bueno, pero todos sabemos que suele meter un 48%, con lo cual está con confianza. Ha fallado ahora Boyan Dulevic en la canasta, buscaba el rebote estratosférico, como no, Romain Sato no llegó. La bola es para Unis Kazan, 7:45 para llegar al término del primer cuarto. 2-4 gana Valencia, bola para Bukiokas, quiere postear con Dulevic, la saca fuera para Harangodi, que ya no se atreve a tirar, porque el que se va a atrever es Gudelok. Último segundo, Gudelok, falla el triple, Gudelok, rebote para Dolman. Ya hay falta. Bueno, pues primera falta, chicos, curioso, y esto creo que nos conviene, Primera falta personal del partido, han pasado 2,5, le cae a Bukiokas. Bueno, vamos a ver cómo. Es que tampoco ha habido mucho contacto. Es decir, la falta es clara, pues ya está. Tampoco se estaba viendo unas defensas fuertes, sino unas defensas de anticipación. No sé qué están haciendo tú, Carlos. Sí, además estábamos viendo aquí las imágenes que prácticamente Boyukas en la primera canasta parece que había hecho pasos, Boyan Dulevic también ha hecho pasos. Parece que las defensas de momento están más pendientes de interceptar los balones. Ha fallado Boyan Dulevic otra vez ahí, defendido por Bukiokas. Ya tiene Cisis para Kurbanov. Kurbanov con Cisis, quiere penetrar, puede ser falta, no la pitan, se resbala, bola para Kurbanov, para Gudelok. Ahí está Andrew Gudelok, que viene de fallar un triple, pero no se va a arrugar. Gudelok para adentro, deja para Harangodi, para Cisis, saca la posesión. Kurbanov de 3, falla, rebote largo para Cisis. Lástima, Cisis para Harangodi, tapón de Boyan, rebote Harangodi, la deja para Gudelok. Quedan 20 segundos, jugará nueva, la tiene Bukiokas, vaya tapón de Dulevic. Hay falta, hay un ataque de Bukiokas, segunda. Por desplazar, la pitó la Mónica, por desplazar a Bukiokas, segunda para el griego. Bueno, pues importante esa segunda personal. Sí, lo rodea, le mete el brazo, la tele se ve cuando le mete el brazo hacia atrás, más que empujarle. Chicos, vamos con un poco de retraso, con lo cual si nos cuesta un poquito... Sí, lo sabemos. Tranquilo. Lo sabemos, ahí está jugando Valencia, va a haber cambios ya, lógicamente va a entrar Sokolov, porque no está... Bukiokas está con 2 faltas, ahí está Boyan Dulevic, tampoco se la hace, lástima. No está pudiendo Dulevic, cuidado, a punto de robarse la Dulevic a Kurbanov, que se durmió. Finalmente Harangodi recupera el balón, preparado Sokolov para entrar a pista. Es raro que, se ha vuelto a sentar Sokolov. En fin, está ahí esperando. Está ahí plantado. ¿Qué ganas tengo de que termine el partido, por Dios? Bola interior para Bukiokas. Ahí está Bukiokas posteando con Boya. La pierde Bukiokas, que no está. La recupera Pau Rivas. Falta Harangodi para frenar la contra.
Y ahí está el cambio, Nayara va a entrar Sokolov, se sienta Bukiocas. Sí, primer cambio de todo el partido que no ha habido todavía. Hay alguien que nos pide paso. Es importante que Dubljevic nos metas esas canastas, es decir, es muy importante. Ya ha dicho antes que yo creía que debía ser el hombre del partido y creo que él ahí puede hacer daño. O sea, está tomando toda la responsabilidad ofensiva, ya se han lanzado 3 tiros, no ha entrado ninguno, pero bueno, de momento, sorprendente Valencia Basket que en lugar de buscar los tiros de 3, tiro exterior, está buscando cargar el juego interior y de momento le ha ido bien, que lleva ya 2 faltas ya en Boyucas. Jugando Van Ronson, para Dolman, ahí está, jugando con Sato, Sato se levanta 5 metros, canastón de Romain Sato, que ahí tiene la X, no pudo defender la Kurbanov. 2-6 más 4 Valencia, ahí está, penetra Zisis, falla Zisis, rebote Sato, a correr, Sato, ahí se ha precipitado, la roba Harangodi. Ha tirado de espaldas. Hay falta de Pau, correcto, falta de Pau, nos hemos precipitado, chicos. Es muy importante que Romain Sato, Sam Van Ronson, los hombres que no aportaron mucho en el jueves, aporten. De momento lo estamos viendo ya con Romain Sato, porque fue muy importante. Se quedó Sam Van Ronson con 2, creo que Romain Sato también con 2 puntos. Y va a ser muy importante que todo el equipo esté metido en el partido. Ahí está jugando ya Unis Kazan, la primera falta personal para Valencia Basket fue de Pau Rivas, la tiene Nikos Zisis, Gudilov se resbala, la recupera ya el propio Gudilov después de que se la dejara Sokolov, ahí está Gudilov, se la quiere hacer a Van Ronson, buena defensa del belga, la deja para Sokolov, ahí está defendiendo Bojan Dubljevic, se levanta Sokolov, no anota, pero hay falta de Bojan. Están compensando las faltas, Óscar. Bueno, no sé qué pensáis de esta falta, chicos, ahí en estudio. Muy flojita, muy ligera. Destaca sobre todo la defensa de Sam Van Ronson sobre Andrew Gudilov. Veíamos cómo intentaba salir de los bloqueos Gudilov y tenía pegado por detrás a Sam Van Ronson. Habíamos hablado antes que pensábamos que era Pau, pero es al revés, es Sam el que está haciendo la defensa tan importante. Mete el primer tiro libre Sokolov, que no es que tenga un buen porcentaje, pero lo ha metido. Yo no sé qué pensáis, ha habido cambio en Kazan, ha salido Hitchens, asentó Kurbanov, pero sorprendía un poco, ¿no?, que Hitchens fuera suplente de inicio. Bueno, a lo mejor ha querido dar más altura en el rebote de ataque y coger más rebote y poder postear más. Que creo que ha sido al principio lo que ellos han pensado, pero creo que no les ha salido bien. Además no empezó muy fino el otro día, aportó más saliendo en los segundos minutos, así que veremos cómo responde hoy el ex del Barcelona. Ha fallado Sokolov el segundo, pero hubo invasión. Madre mía, vaya dinámica más horrible de Sokolov, que vuelve a fallar el segundo tiro libre. Si hay que hacer faltas, hay que hacérselas a Sokolov. El rebote para Dolman, la tiene ya Van Ronson en el otro lado. Estamos ya llegando al Ecuador de primer cuarto. 2-6, 3-6 Valencia. Pau se levanta, no anota, rebote para el propio Pau. Pau quiere penetrar, la deja para Bojan, a punto de escapársele. Recupera Bojan, vuelve a fallar Dubljevic, se cabrea Perasovic, no le entran a Dubljevic. Ahí quería atacar Chakeiso, la va a dejar para Gudilov, que está Gudilov. Momento, no ha anotado Gudilov. 3-6 gana Valencia, bola para Zisis, no encuentra a Sokolov, encuentra a Guro, a Harangodi, para Hitchens de 3, falla el triple, rebote, madre mía, rebote los focos del básquetbol para Sato. Están muy precipitados ellos, Óscar, están muy nerviosos. Se están dando cuenta que el Valencia está muy fuerte incluso aquí, que se está pasando por el foro la tensión. Y se está viendo que no les entran los triples. Están fallando muchos, evidentemente. Ellos solamente una canasta en juego. Ahí quiere penetrar Sam, puede dar falta a Sokolov. No, dicen que es con tapón. Aunque al final se le escapó el balón al gigante ruso. Se agarra posesión, aunque con 2 segundos para Valencia Basket. Está ordenando, bueno, está diciendo Perasovic que vuelva a esto, porque había tocado, pero yo creo que no ha tocado. Cuidado, se durmió, hay que tirar un segundo de 3. No entró el triple, de Sato. Pero rebote para Sam de 3. Triple de Van Ronson. Dolman se ha llevado un pelotazo en la cabeza. Llega el primer triple del partido para Valencia Basket. Cogemos máxima ventaja. 3-9. Me quiero ir a la Fonteta. Edu, ¿cómo está la fuente de San Luis? Edu no está. No está la fuente de San Luis. Si Yo creo que se ha caído la fuente de San Luis. ¿No queréis pabellón nuevo? Creo que ha caído la fuente de San Luis. Esto es una locura. Si quieres, Óscar, te puedes ir leyendo mensajes. Vete leyéndome mensajitos. La gente se está volviendo loca por Twitter y me encanta. ¿Edu? Sí, espera, Edu, ¿cómo está la...? Sí, Edu, cuéntanos. Bueno, esto está siendo alucinante. Todo el mundo vitoreando todos los puntos que está sacando ahora mismo el Valencia Basket. Tengo justo al lado a Pau, que me está molestando mientras estoy narrando, y efectivamente toda la gente volcadísima a lo largo de todo el partido, levantándose, aplaudiendo. Esto es una auténtica fiesta
y es que el resultado acompaña. Así es, el resultado acompaña, no te preocupes, Edu, no te preocupes, de verdad. Edu, Pam es muy Pam. molesto de vez en cuando. Se ataca Pam. Te ha visto tan guapo, tan rubio, tan ojos azules que ha dicho a por él voy. Se reanuda el partido en el Basket Hall, 3-9, 6 arriba Valencia, 4 minutos para el final del primer cuarto. La tiene Nikos Zisis, Zisis votando, la quiere pedir Gudelo, que está desesperado, vaya defensa de Van Ronson. Ahí está Hitson para Harangodi, otro triple de Harangodi, este tampoco entra. Que siga tirando Harangodi, no nos preocupan, rebote para Sato. La deja para Justin Dolman, un poquito de calma, lo pide Perasovic desde el banquillo. Ellos solo han anotado una canasta en juego, nada más. Ahí está jugando Van Ronson. En casa pasó así también, ¿eh? Se quiere ir de Gudelo, la va a dejar para Dolman. Vaya pelea entre Sato y Edson. Ahí está Dolman para Pau Rivas. Pau Rivas que para Dolman. Uy, vaya tapón de Sokolov. Falta de Sokolov. Estaba arriba, entonces puede ser tiros. Y no le han dado ya los 2 puntos. Los 2 más 1. No, porque no ha entrado una No, no ha entrado. Ahí está preparado para tirar 2 tiros libres Dolman. La verdad, Óscar, un inicio que podríamos prácticamente haber firmado, ¿no? Un equipo que necesita ganar de más de 13 puntos solo lleva 3 en 4 minutos y una canasta en juego, mientras el equipo que lleva la ventaja ya suma 9 y puede irse a más 11. Ahí va con el segundo Dolman, anotó el primero. 3-10 en el electrónico, esperemos que sea 3-11. Ahí está, anota Dolman el segundo, 3-11. La pelota ha llorado, ¿eh? Sí, la pelota lloró, pero entró. Así que bueno, pues 8 arriba Valencia, más 13. Ahora serían 21, Cuidado, porque son 21 y Kazan de momento no ha entrado en la final. Ahí está jugando Nikos Zisis. Zisis para Gudelo. Ahí está Gudelo, defendido por Van Ronson. Gran defensa de San, pero cuidado con Gudelo, que se la juega 8 metros. Gudelo con 8 metros, falla el triple. Manolo Carlos, es que no les entra nada. Bueno, están tirando, no les está entrando. Ellos confían mucho en su tiro, porque saben que la pintura lo tienen perdido, porque ya se está viendo que los rebotes casi son todos nuestros, pero bueno, esperemos que sigan así, De todas maneras, lo que volvemos a basar en lo que hemos hablado antes, la gran defensa que estamos haciendo toda la temporada. Ellos además están jugando muy precipitados, saben que tienen una renta de 13 que remontar. Yo creo que se están equivocando en ciertos tiros y vemos cómo ahora corre Chaquison subiendo el balón y la pierden. Sí, pues como decís, precipitados, no están entrando los tiros. También en Valencia Basket siendo muy tenso, muy agresivo en defensa. Ahí la tiene a Pau Rivas después de esa pérdida de balón de Hitson. La tiene ahora Sam Van Ronson. Llama que venga el bloqueo arriba de Dudley, pero hay falta de Gudelo. Bueno, pues le cazó Gudelo a Van Ronson y como es ya la quinta, ya estaba en bonus el Valencia Basket. Bueno, mejor dicho, Unis Kazan. Serán ya tiros libres, así que tendrá la oportunidad desde el 4.60 Van Ronson de seguir estirando la diferencia. Y ahora está en esos 8 puntos. Va con el primero San, lo falla San el primero. Aplaude la tamborrada, aplaude la chavalería que tenemos detrás. Va preparado ya con el segundo Van Ronson. También lo falla, pero rebote para Dolman en ataque. Cuidado, Dolman la saca fuera para Pau. Pau penetra, se encuentra con Sokolov. Habrá que se agarra, no tenemos prisa. Ahí está, Sato de 3. No, rebote largo, otro rebote largo para Sam Van Ronson. Pide calma Peras. Se han fallado 2 tiros exteriores, pero se han cogido los rebotes en ataque. Esto es deseo y las deseamos más. Bola picada para Bojan. Ahora sí. Bojan Duledic se levanta el banquillo en Nayara de Valencia Basket para animar esa canasta de Bojan. Y nos vamos de 10, 3-13 minutos, 2-15, quedan 2-14 para acabar el cuarto. Los estamos poniendo muy nerviosos. Así es, estamos entrando ya en los 2 últimos minutos. Hay falta de San. Será la tercera de cuarto para Valencia Basket y primera para él. Cambios. Estamos hablando, Óscar, de la precipitación de Unis Kazan y un hecho de que no están centrados en el partido son esos rebotes en ataque, ¿no? Que están concediendo. Un rebote en tiro libre es casi imperdonable. Ya te lo digo yo, que tengo aquí a Manolo y bien me lo ha dicho muchas veces. Y esos rebotes largos también, ¿no? Que te quite un rebote, un base, demuestra que no estás 100% en el partido. O el tirador, el propio tirador, que se coge su propio rebote. Eso cualquier entrenador lo desquicias. Otra canasta que falla Edson y falta personal. Andrea, como muy buen italiano, es muy expresivo y se pega un tirón de pantalón cada vez que fallan algo. Por cierto, es de Bojan, porque es la segunda Nayara. Sí, y va a salir Lisuk al campo por Bojan Duledic, que se sienta que está tocando las manos, que sonríe, que va como si le hubieran tirado una botella de agua. Pero es que va. Entró también Beremenko por parte de Kazan, se sentó Sokolov.
Así que bueno, pues Buquecas con 2 faltas, tampoco hizo demasiado daño. Sokolov, evidentemente ninguno. Vamos a ver qué tal hace Beremenko, que allí nos hizo mucha pupita. Ahí está jugando Kazan, 1 minuto 50 segundos para el final del primer cuarto, quedan otros 3, queda mucho al final. Ahí está Gudelo, que está dentro, falla Gudelo, pero hay falta. Y creo que es de Sam, sí, del 9. Segunda para Van Rossum, que precisamente estaba preparado ya la falla para entrar a la pista, así que qué pena. Si se hubiera producido antes ese cambio, hubiera cometido la segunda Sam. Ahora se va al banquillo con 2 faltas personales. No están muy de acuerdo con la falta que le han pitado. De hecho, se ha visto como se ha girado y ha mirado al árbitro. Pero bueno, falla el primer tiro libre Gudelo. Carlos, Manolo, es que no está el Unix, no está Gudelo. Espectacular. Cuando tu mejor jugador, un jugador como Andrew Gudelo, falla ya hasta los tiros libres, eso, Manolo, demuestra que no estás centrado en el partido. No está centrado en toda la final, quiero decir. Falló también la técnica, falló los tiros libres. La verdad es que Gudelo nos está haciendo un favor hoy, ¿eh? Bueno, ya no lo hizo el jueves, sí, pero esperemos que lo siga haciendo hoy. Sí que ha metido el segundo tiro libre y ahora hay falta abajo de Kazan. Pero son de tiro. Falta. ¿De Edison o de Beremenko? No, falta en ataque. Ah, no. Pensaba que no. Me ha parecido ver un gesto, pero no. Sí, bueno, ya estaban en bonus, son tiros. Beremenko. Y sí, correcto, la falta de Beremenko. Primera para él, tiros libres para Justin Dolman. Va con el primero Dolman, falla el primero Dolman. Un Dolman, chicos, que está también pues con 2 puntitos, pero bueno, de momento tampoco es que esté haciendo falta, ¿no? Es la mejor versión de Dolman. No, porque el equipo está muy serio, está jugando, es lo que te decíamos antes, que Valencia cuando juega en equipo es un gran equipo, y si nos hace falta Dolman yo creo que se verá. Es mejor que no empiece tan bien como empezó el otro día y que luego aporte lo que no aporte en el último cuarto, ¿no? Yo creo que esa es la clave del partido, que hoy sea Valencia más inconstante, lo hablamos el jueves pasado y hoy es más de lo mismo. Ahí quiere atacar Chakeison, defendido por Dolman, se levanta hecho, Fedeway no entra, rebote uno más para Satos, que no les entra nada, llevan 4 puntos y queda 1 minuto para terminar el primer cuarto, un poquito más, 1:15, bola para Dolman, y además una canasta en juego de Buquiokas, ahí está, quiere penetrar Dolman, canasta de Dolman, ahí está, 4 metros y para adentro, no pudo defenderle Edson. Bueno, pues hablábamos, chicos, de Dolman, pues ahí está. Claro, además es que como quiera defenderlo Edison, lo tenemos claro, ¿eh? Es decir, Dolman se va a hinchar a meter puntos. Sí, puede tener un filón Justin Dolman y además puede aprovechar muy bien su juego interior. Bola para Maki, que ha entrado a pista, ahí está jugando Maki con Gudelo para Cisis, hace bola a Dolman, se levanta Cisis, falla Cisis, otro rebote en defensa para Sato, pero ¿cuántos llevas? Uy, ese pase imposible. Pase imposible pelota para Dolman. Que ha venido a nosotros, yo he soltado el micro y va a salir corriendo del miedo que me da los pelotazos. Le hemos perdido, cambios en Kazan, 39 segundos para el final del primer cuarto, se sienta Gudelo, a pista Kurbanov, habla Trincheri con Gudelo. Madre mía, Gudelo, vaya primer cuarto. Va a salir Pablo, se prepara Pablo Aguilar en este banquillo de cambios. Qué importante es que Sato se nos quede en Valencia. Yo pido por favor Dios, que sí. Juan haga un esfuerzo, ¿eh? Qué jugador, qué progresión, qué de todo. Bola adentro para Beremenko, buena defensa de Dolman, es que no están. Última posesión de cuarto, 15 segundos, la tendrá Valencia, 4:16, se les escapa Kazan, pero la traemos nosotros, la llevamos a Valencia, la fallé de 3, no, rebote para ellos. Quedan 2, queda 1, va a tirar Maki, eso no va. Se termina el primer cuarto, 4 para Kazan, 16 Valencia, es decir, más 12, que es un más 25 de ventaja para Valencia Basket. Hay descanso entre cuartos, una pequeña pausa y volvemos. ¿Buscas oficina? ¿Necesitas reunirte? En el centro de Valencia tenemos despachos totalmente acondicionados, salas de reuniones y domiciliación de empresas. Si quieres ahorrar costes, tiempo y trámites, aquí tienes la solución. Centro de Empresas Valencia. Nos encontrarás en la calle San Vicente 85, en el teléfono 963 106 147 o en la web www.oficinas-valencia.com. El mejor baloncesto en Radio Sport Valencia. ...4:16 saquen en el Basket Hall... ...una canasta en juego de Buquiokas... ...un tiro libre de Sokolov... ...un tiro libre de Gudelo. Carlos,
Manolo, Siguen bailando. ¿qué le pasa a Kazan? Yo creo que han querido salir muy rápido a remontar esa diferencia de menos 13 puntos y a ellos les han equivocado, no han encontrado muy buenos tiros. Quizás pensaban que Valencia Basket iba a salir un poco acongojado al partido y ha sido todo lo contrario, ¿no? Y la diferencia en valoración es de menos 3 para Unis Kazan, 22 para Valencia Basket. La verdad es que hemos salido muy enchufados. El Kazan está como en la primera parte de que jugó aquí en Valencia. Esperemos que no despierte. Yo deseo que no despierte, porque aquí estamos ya comiéndonos todas las uñas. Va a comenzar el segundo cuarto, Nayara, ¿con qué sale Valencia Basket? Valencia Basket sale con Pau, con Sato, con Pablo, con Lisuk y con Lafayette, sí. Allí está jugando Unis Kazan, que está con Cisis, que está con Maki, que está con Edson, con Bukiokas, que está con 2 faltas y con Berebenko. Ahora sí, jugando con los 2 hombres altos. La pierde, es que no llega Kazan a la final. Ni falta que hace. La recupera Valencia, la tiene Pau Rivas, que va a jugar con Lafayette. Ahí está Lafayette, defendido por Maki, jugando con Serelisuk. Ahí está el tractor, abriendo, jugando con Pau Rivas. La va a pedir Lafayette, buena defensa Maki. La tiene que pedir Pablo Aguilar. Ahí está jugando Pablo, otra vez con Pau Rivas. Se acaba la posesión. Mira el reloj Pau. Se la da Pablo Aguilar. Bola dentro para Lisu. Falta de Berebenko. Y va a ser la segunda, ¿eh? Qué bien. Si es de Berebenko es la segunda. No. No. Es para el... No, es la primera. La primera. Porque creo que el anterior se la Berebenko. no, es que el anterior se la pitaron a Cisis, que fue el que realmente agarra. Es que es lo que se ve aquí en la tele. Primera falta personal para Berebenko. Serán tiros para Lisu. Va con el primero el tractor ucraniano. Anota el primer tiro libre. Así que sigue ampliando la ventaja Valencia Basket. Por cierto, 4-17. No ha jugado Rafa Martínez ningún minuto de momento, ¿verdad? Ha salido Pau Rivas y ha aguantado los 10 minutos con Rivas en el quinteto. Ni Lucic. Sigue jugando Sato, todos los minutos también. Ni Riguero. Bueno, pues falló el segundo tiro libre Aguilar. Y ahora hay falta personal de Lafayette. Primera para Lafayette, primera de cuarto para el Valencia Basket. Sigue animando Nayara, o lo intenta, ¿no? La afición de Kazan. Sí, pero me parece a mí que no llegan. Ahí está jugando Maki quiere irse de Lafayette, Maki penetra, se levanta Maki, tabla, otra que no va, es que no meten nada, rebote para Seri, pero solo queda Sato, madre mía, Sato lleva ya un porrón de rebotes, se la da para Lafayette defendido por Maki, se quiere Lafayette, va a jugar el pick and roll con Lisu, de nuevo para Lafayette, a jugar un poquito más largo, ahí está Lafayette para adentro, bandejita, no va. Pedía falta Lafayette sobre Berebenko, pero yo creo que no lo hubo. Rebote para ellos, la tiene Maki, subiendo la bola el estadounidense, se la deja para Bukiokas, que está con 2 faltas, para Edson, jugando Nikos Cisis quiere penetrar, hay falta de Pau Rivas. Mira, Óscar, perdona Nayara, lleva 7 rebotes Romain Sato. Eso te iba a decir, que llevaba 6, que aquí me acaban de dar las estadísticas y lleva 6 rebotes, si dice 7, madre mía este tío. Por cierto, cambio, sale Rafa Martínez y se sienta Pau Rivas. Ya lo echaba de menos Carlos. Sí. No, realmente me extrañaba porque no conocíamos ninguna última hora de estado físico y me sorprendía que aguantar las 10 minutos para arriba sin ver a Rafa Martínez. Están todos a pleno rendimiento y por eso aguantan 10 minutos, porque es que quieren jugar todos los minutos. Jugando a Maki, para Cisis. Ahí está, cuidado que se ha quedado Berebenko. Se tocaba la rodilla, vamos a ver, se levanta Berebenko. No puede. Creo que no puede. Ahora hay canasta, y canasta de Cisis, la van a dar. Se le ha doblado, Berebenko va cojo, Sí, va cojo, Vamos a ver, contamos lo que ha pasado. Canasta de Cisis y hay falta personal, así que va a tener tiro libre adicional. Falta de, chicos. Y se está probando Berebenko. La falta es de Lisuk, que es la primera. Primera de Lisuk, se está probando Berebenko. Es rodilla derecha. Ahí sigue haciendo saltitos. Mete el tiro libre adicional Cisis. Y Lucic, que lleva más capas que una cebolla, va a salir también. Sí, va a salir, ahí está el cambio. 60 Sato, que lo había jugado todo. El rey del rebote en el día de hoy, en casi todos los días. A pista Lucic, sigue Berebenko en pista. Y la de Cisis fue la segunda canasta en juego en 12 minutos de Kazan. Así nos da igual. En fin, así complicado. Bueno, así posible. Ahí está jugando Lafayette para ser Lisuk. Sigue Berebenko en pista. Yo le veo un poco cojo. Vamos a ver. Defendiendo a Pablo Aguilar. Hay falta de Maki, me parece, sobre Aguilar en el bloqueo. Sí, falta de Maki. Puede empujar. Primera para Maki. Y bueno, pues de momento parece que Berebenko pues se establece, ¿no? Esa pierna derecha, esa rodilla. Y parece que es toque el bielorruso. Si tienes algún problema legal, Óscar, ¿sabes lo que puedes hacer? Cuéntamelo, Nayara Mateo. Pues llamar a Negotians, tu asesoría, más que una asesoría, un valor añadido para tu negocio. Y Carlos, si quieres hacer una reunión... Espera, ahora me lo cuenta.
atrás porque hay triple de Pablo Aguilar para poner otra vez los 13 puntos, 7-20. ¿Dónde se dan las mejores reuniones en Valencia, Nayara? Pues en el Centro de Empresas de Valencia, en la calle San Vicente, en el centro. Tú puedes reunirte allí y tener muy buenas vistas. Me encanta el partido. Bukioka a 6 metros, falla Bukioka, rebote para Aguilar, es que no meten una. 2 porcentajes tienen que ser paupérrimos, no lo siguiente. Bola para Lafayette, quedan 7,5 para el descanso. La tiene quién, la tiene Lisu. Está buscando Aguilar. Aguilar de 3. Otro más de Aguilar para poner la máxima. 7-23, 16 arriba, pero que es un más 29. Carlos Manolo, nos vamos a por el título. Importantísimo, Óscar, que esté también Pablo Aguilar. Lleva unos partidos un tanto flojos y de momento marcando el camino en este segundo cuarto hacia el título. Por cierto, decías las estadísticas de Unis Kazan: 2 de 9 en tiros de 2, 0 de 7 en tiros de 3. Pasos. Ha hecho pasos previamente. Le ha pitado falta a Lisu. Es que no están pitando los pasos de salida. Bastante. Claro, es que unos pasos de salida ahí bajo el tablero no se los puede consentir. Mueve el pie de pivote. Es la segunda para Seri. Oh, la primera. La segunda. No se la han subido a Seri, si es de Seri ahí marcan la primera. No sé. Yo creo que se la han puesto a Rafa, Yo creo que se la han marcado a Rafa Martínez. Rafa no tiene ninguna. Aquí. Sí, se la marcan a Rafa Martínez, Óscar. Se la marcan a Rafa, ¿verdad? Bueno, pues es para Rafa. Bueno, pues Beremenko, que en el partido de ida era el único que metía tiros libres, y hoy pues es el único, porque ha metido los dos. Así que 9-23. Baja un poquito, pero solo un poquito la diferencia. Kazan, la tiene Lisu, va a jugar con Rafa Martínez. Ahí está Rafa de 3. ¡Como una piscina! Otro triple de Valencia Basket. 9-26. Cuando Rafa se cuadra, es que no las falla, Es que no las falla. Esto empieza a pintar muy bien, Óscar. Muy bien. Pero que muy bien, la tiene Maki, penetra Maki, no vale. Hay falta personal de Pablo Aguilar y me quiero ir a la Fonteta. Quiero oír, Edu, cómo ruge la Fonteta. ¡Qué barbaridad, Óscar! ¡Qué maravilla de afición! ¡Qué barbaridad lo que estamos viviendo aquí! Todo el mundo en pie, vitoreando esos triples de manera continua del Valencia Basket. Se está viviendo el partido como si se estuviera disputando en la mismísima Fonteta. Increíble el ambiente aquí y una maravilla de resultado que tiene a todo el mundo más que contento. Evidentemente que sí. Hay tiros libres para Maki. Lo adivináis, ¿no? Falla. Ha fallado. Vale. Edu, yo te espero a las 3:15 de la mañana que me recibas, que recibas la copa, que vengas a por nosotros. Vamos a ser prudentes. Prudencia, mucho. que de esto tenemos que aprender bastante, lo del jueves contra el Sevilla. Poquito a poco. Correcto. Mete el segundo Maki. Ahora os pregunto, chicos, por una circunstancia. Ataca Lafayette, 6-20 para el final. Bola para Lisu, que para Rafa. Ahí está Rafa. Quiere penetrar Rafa. Hay falta clarísima, pero no la pitan de Bukiocas. Vaya Rafa, ahora sí. Rebote en ataque para Seri Lisu. Creo que le hizo falta Beremenko. Pues será la segunda para Beremenko. Sí, segunda para Beremenko. Y yo os quería preguntar, porque es que Valencia Basket en apenas 3 minutos ya la Mónica y compañía les han puesto un bonus. Ya, pero es que ellos creo que están fuera del partido, están llegando muy tarde y eso es lo que les está llevando a llegar tarde, a hacer esa personal. Yo creo que es una personal de impotencia, de llegar tarde, ¿no, Óscar? Sí, además estamos viendo cómo ellos también están viendo cómo Valencia Basket está por encima de ellos otra vez más, ¿no? Pese a tener esos 13 puntos de ventaja, a mí me recuerda mucho al Nidmi, ¿no? Que llevas puntos de ventaja pero sales muy fuerte como si fuera el final del partido y fueras perdiendo de 1. Ahora te pregunto, Nayera, porque se clava. ¡Se ¡Triple de Rafa Martínez! ¡Uno más! ¡Pero que les para a estos jugadores! Y eso es personal. ¡Pero qué calientes están! Se quejaba Rafa de la falta. No la pitaron. 10-29, más 19, que es un más 32. Y ahora sí, falta de Lafayette sobre Woodlock y serán tiros libres porque estamos desde hace un rato grande en bonus. Pero es que la han chafado, ¿verdad, chicos? Vosotros la habéis visto. Sí, es una personal clara y además es posterior, con lo cual tendría que haber valido la canasta y balón pues, de banda. Pues no se la han dado. Ya. Woodlock a tiros libres, antes de que lo tire. ¿Lo adivináis? Falla. Pues sí.
Lo falló Gudelo. Madre, es que no están. No, son Mira. hechos cada vez que ataca o que tiene que tirar un Iskazan, vemos como son reflejos de que no están metidos en el partido, no consiguen entrar en juego. Se están asombrando hasta en el mismo banquillo, están diciéndose entre ellos qué le pasa a Gudelo. Triple de Lafayette. Este no. Y rebote para Harangodi. Rebote para Harangodi contra pista. También entró Bukiokas. Entró, bueno, pues sí, porque se sentó Berebenko, que tiene 2. Otra falta. Esta fue clara. Esta fue clara. Así que habrá tiros libres para ellos. Es de Lisuk, la segunda de Seri. Sí. Y tiros libres para Gudelok. A ver si falla el primero. Bueno, si falla el primero otra vez Gudelok, yo de verdad, creo que Trincheri va a salir a la pista. Estoy por ponerme la camiseta en los ojos. Ahí va Gudelok. Bien, por fin Gudelok. Madre mía, te ha costado meter el primer tiro libre. Bueno, fallará el segundo. Fallará el segundo, bueno. Fallalo. Ahí va Gudelok con el segundo. También la anota Gudelok. 13-29. Lo que pasa que 13 puntos, pero siguen con 2 canastas en juego, Claro, la de Bukiokas y la de Fisis, el resto son tiros libres. Ahí la no están perdemos. nada fluidos en ataque. Se despistó Seri, la perdió Lafayette, no se entendieron. Y cambios, va a salir Sam Van Rossum y se sienta Lafayette. Y aplaude Lani Fonteta aquí instalado en el basket hall de Kazan. A Lafayette, ya está Sam en la pista encargándose la defensa de Gudelok. Rafa está con Maki. Ahí está recibiendo precisamente Gudelok de Bukiokas. La tiene Gudelok, defendido, perseguido por Van Ronson. Puntea, tapón de Van Ronson. Rebote el ataque para Bukiokas. Tapón de Aguilar. Rebote el ataque para Harangodi. Triple de Maki. Falla Maki. Rebote. ¿Falta de quién? ¿De Seri? ¿De Seri? ¿De Aguilar? Madre mía. De Seri. Madre mía, explicadme qué ha pasado en ese rebote, chicos. Y hay cambio, un momento, sale Triguero. Yo no sé por qué le cae la falta. Y además dice agarrar. Ilusok. Y además dice que ha agarrado. Sí, no sé, sorprendía ahí la falta de Sam Van Rossum. Bueno, pues pitaron la falta personal. Se sienta Seri, que es la tercera. Y sale el que faltaba en la rotación interior, Nayara. Sale Triguero, ya estamos todos. Bueno, falta Larry, que si ganamos yo espero que le den algunos minutitos, Metió el primero Bukiokas, ellos a bases de tiros libres. Va con el segundo, pero lo falla. Llevaban 3 seguidos, los 2 de Gudelok anterior. Y este Bukiokas era demasiado meter 4 seguidos. Era abusar. De todas maneras, no me gusta esto que estén tirando tantos tiros libres, porque eso es meterte en el partido. Ahí está Rafa penetra, la saca fuera para Aguilar. Aguilar de 3, ese no va, rebote largo para Gudelok. Se lo queda Gudelok, 14-29, aún así, más 15 aún para Valencia, que es un más 28. La tiene Gudelok, reverso, media vuelta, a tabla, falla Gudelok, rebote defensivo ahora sí, para Lucic, se ha hecho daño Van Ronson. Ha chocado con Lucic y se han hecho daño. Pero no hay dolor, ya se levanta Sam. Ahí está jugando ya Rafa Martínez. 4 minutos, 20 segundos para el descanso. La tiene Rafa, ahí está Rafa. Quiere jugar Rafa, ¿con quién? Con Aguilar, de nuevo para Rafa. Rafa se plantaba de 3, no va a lanzar. Rafa de 3. Cayéndose, bombita, pero da igual. Tercero para Rafa, que le entra todo. Canastón. Vaya triple. Vaya triple. Espectacular. 14-32. ¿Cómo está Rafael Martínez? Esto solo lo podemos perder nosotros, es decir, esto está ganado. Es que no hay faltas, es que les están pitando hasta por respirar. Bueno, va a haber doble cambio, va a salir Dolman y va a salir Lafayette. Joder. Perdón. Chicos, ¿qué ha pasado? Que vosotros lo habéis visto mejor. Nada. No ha pasado nada. Falta de contacto, la pitan y ya está bien. Para conforme esté el arbitraje de Eurocup, no debería de ser falta, vamos. Es que no hay nada. Es que en la tele se ve claro que no hay nada. Y se queja Van Ronson con toda la razón del mundo. No hay nada. Sí, porque además 3 Lisuk y es la tercera de Van Ronson, Mete el primero de Gudelok. Muy cabreado, La toalla contra el suelo Van Ronson, que sabe que no ha hecho falta. Y los árbitros ahora, chicos, igualando el partido por lo menos a base de faltas, Pero es que esto no se tiene que poder permitir. Sí, bueno, además ellos también están sumando solo de base de tiros libres y lo que buscan es, con lógica, penetraciones, sabiendo cómo está el criterio arbitral ahora mismo. Sí, claro. Yo espero que luego cuando se metan en el banquillo, en la media parte, miren las estadísticas, porque van a alucinar.
Tira Rafa Tabla, no va a entrar. Hoy Rafa está un folla al pelo de 3. No entró esa canasta de 2. Rebote para ellos. 3,5 para el final. Llegaremos al descanso. La roba Dolman. Se durmió Sokolov. Contra Dolman para Lafayette. Bola para Rafa. Y ahora no se ha atrevido. No tiro de 3. Jugaremos una larga. La tiene Lafayette marcando la jugada. Se va al otro lado Dolman. Ahí está Lafayette. Lafayette para quién, para Rafa. La va a recibir Dolman, que se ha quedado con Tisis. Ahí está. Bola para Dolman. Defendido por Nikos Tisis. La tiene Dolman. Hostia Dolman. Defendió bien Tisis. Se levanta Dolman. Falla Dolman. Rebote Harangodi. Defendió ahora bien Tisis a Dolman. No pudo aprovechar esa ventaja de centímetros. Justin Dolman. Bola para ellos. Sokolov dentro. Vamos Triguero. Vamos Triguero. Sokolov. Canasta. Piden pasos desde el banquillo del Valencia, han pedido pasos, pero no. Sí, Lo va a parar son pasos. Eran pasos. Son pasos. Pues ahora lo para Perasovic en tiempo muerto. Explicadme, Carlos, Manolo, porque los árbitros ahora mismo están viendo que se está quedando el público, se está quedando todo el mundo sin final. A nosotros no nos importa, pero los árbitros ahora mismo pitándolo absolutamente todo y lo que no es falta también. Vale, lo que habíamos dicho antes del principio, que no queríamos tener que hablar de este tema, pues están un poquito barriendo para casa, es decir, no quieren complicarse, quieren salir de allí con él diciendo, mira, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, pero oye, si vosotros no podéis, porque la verdad es que han pitado unas personales de que yo no las he visto esta temporada. Hombre, mira, si ya miramos los lanzamientos de tiros libres que ha hecho Unis Kazan, ha lanzado 17 veces por 8 de Valencia Basket. Ahí está, yo creo que la principal diferencia en el criterio arbitral, ¿no? Se ve claramente que ahora las faltas están cayendo del lado favorable para Unis Kazan, pero bueno, yo prefiero pensar que no lo hacen para que haya final, ¿no? Quizás no lo sé por qué, pero prefiero no pensarlo de esa forma. Bueno, pues vuelven los jugadores a pista. 2 minutos 48 segundos para el descanso. 18 para Kazan, 32 para Valencia. Poquísimas las canastas en juego de Kazan, casi todos son tiros libres anotados. Bueno, y eso que han fallado un montón también. Ahí se va a reanudar el partido, ya digo, 18-32. La diferencia es buena, es muy amplia. Y ni siquiera los árbitros, como siga el Valencia Basket así, para impedir que nos llevemos el título a Valencia. Bola interior, Lafayette para Dolman. La tabla llega a tapón, pero canasta, correcto, la dieron. La dio la Mónica porque dio un tabla, llegó el tapón después. Claro, así canasta. Que sin discusión, canasta. De todas maneras, La muy bien Mónica por Trigueros, porque había seguido la jugada y había metido la canasta. Manolo, la Mónica es muy expresivo, Tapón de Dolman sobre Gudelo, tapón de Dolman sobre Gudelo, a la contra Valencia, a los pies Lucci, la recupera Lucci, bola para Rafa, la fallé de 3, no va, rebote para ellos, rebote para Harangodi, nos metimos muy arriba. Ya tiene Cisis, cruza de divisoria, bola para Hitchon, que está inédito en el partido de hoy, defendido por Triguero, sigue Hitchon, bola para Harangodi de 3, triple. Ahora sí anotó triple Harangodi. Así que se ponen a 13, 21-34. Entramos en los 2 últimos minutos. Y llegaremos al final del segundo cuarto, llegaremos al descanso. Bola interior para Dolman, defendido por Harangodi. Se va Dolman, 4 metros, pide Way, ahora falló Dolman, rebote para ellos. Cuidado que el Basket Hall se ven arriba. Cuidado que Cazorala se ven arriba. La tiene Hitchon, 1,5 para el final. Hitchon con la bola. Cuidado, Woodrow, es de 2. Canasta de Woodrow, pero es de 2. Canasta de Woodrow, pero es de 2. 23-34, a 1-11 arriba para Valencia. Pero que son 24, Ventaja amplia. Woodrow que quiere pedir la afición que se venga arriba. Ahí está jugando Rafa. Rafa para quién, para Dolman. Dolman de 3. Así se silencia un pabellón. ¿Cómo se han callado? Hacía mucha falta ese triple, se había venido arriba al pabellón de Unis Kazan y había que frenar como sea esa euforia. Gudelo para adentro, tira Gudelo, falta, no hay canasta, pero falta de Lucic. No hay canasta, tiros libres para Gudelo. Creo que hasta se están riendo los jugadores de nosotros porque nos hemos plantado todos. Yo me he quedado sin voz del grito que hemos pegado, hemos callado del grito que hemos dado. Aquí la afición rusa se ha callado. Yo supongo, Edu Tamarite, me voy a la fuente de San Luis,
que cuando ha llegado ese triple de Dolman, la explosión de júbilo en la Fonteta habrá sido mayúscula. Bueno, esto está siendo una auténtica locura, porque aquí lo que está pasando es triple, y triple, y triple, y triple. No paran de llegar los triples, y aquí absolutamente todo es naranja. Todo el mundo con las camisetas naranjas, con las bufandas naranjas. Hasta los bocadillos son de color naranja. Todo el mundo está viviendo este partido con una intensidad tremenda, volcadísima. La afición se levantan, se agachan, aplauden. Una auténtica maravilla la afición del Valencia Basket aquí en la Fonteta. También maravillosa la que está aquí, los 80 que están aquí. Ahora hubo tiros libres más, 2 más para Gudelok. Ahora sí también anotó los 2. 25-37, 12 arriba Valencia, más los 13 de la ida. Que viene el pick and roll, Triguero y tapón, pero bola para Valencia. Claro, hubo tapón sobre Triguero, dejó salir el balón Triguero, bola para Valencia. Perfecto, con 7 segundos en la posesión, 35 para el descanso. Sacará la falla de fondo, nos quedan 7 segundos. Bola interior para Dolman, canasta de Dolman. Se durmió Kazan, muy listo Lafayette, canasta de Justin Dolman. Tiempo muerto en pista, 25 para Unis Kazan, 39 para Valencia Basket. ¿No te cuadran las cuentas? ¿Quieres crear una empresa? ¿Problemas con los impagos y morosos? En Negotians te vamos a asesorar para que todas tus dudas y quebraderos de cabeza queden resueltos de la manera más sencilla y profesional. Un equipo de personas tituladas y preparadas estará a tu entera disposición en temas contables, fiscales y laborales. Además, estamos especializados en consultoría fiscal, contable y laboral en la nube. Nos podrás encontrar en calle Archiduque Carlos 125 primero, en el teléfono 96-377-6910 o en la página web www.negotians.net. Negotians, más que una asesoría, un valor añadido a tu negocio. El mejor baloncesto en Radio Sport Valencia. Volvemos a Basket Hall, 25-39, 14 arriba Valencia, más los 13 de la ida, es decir, 27, quedan 20 segundos. La bola es para Unis Kazan, ahí está, ahora son 15 segundos y llegaremos al descanso. Gudelok de 3, falla Gudelok, rebote, se lo va a quedar Hitchon, tremendo Hitchon, otra vez para Gudelok, ahí está, se acaba la posesión con este ataque. Harangodi no ha tirado de 3, va a tirar 5 metros, falla Harangodi, rebote para Triguero, se la da Rafa Martínez, 2, 1, tira Rafa, no va. Se acabó el primer tiempo en el Basket Hall de Kazan con la ventaja de momento parcial. 25 para Valencia Basket, 25 para Unis Kazan, 39 para Valencia Basket, es decir, 14 puntos más los 13 de la ida, son 27 puntos. Tendrá que remontar Kazan si quiere ganar la Eurocup. Carlos, la cosa en el segundo Andrew acto. Gudelok, que se lo metí. He dicho de la final. Ahí está esperando la Mónica para darle el balón a Hitchon. Ellos están con Zisis, Gudelok, Hitchon, Harangodi y Sokolov. Comienza el segundo tiempo. La tiene por ahí Nikos Zisis. Ahí está Zisis, defendido por Pau Rivas. Se la da para Gudelok. Ahora le defiende Lafayette porque lógicamente Van Ronson está con 3 faltas en el banquillo. Ahí está Gudelok para adentro. Se la saca Harangodi de 3. Falla el triple. Rebote para Sokolov, canasta. Rebote para Sokolov en ataque. Yo no sé si se apoyó en Boyan. No. No, está limpia la canasta. Muy buena acción ahí. Pues correcto. Le coge el balón por encima. Bueno, pues importante, ¿no? Que por lo menos ese triple de Harangodi no entrara. Pero bueno, hay que cerrar el rebote defensivo. 2 para ellos. Ahí está Dolman. Dolman penetra, se levanta 4 metros. Llorando, pero entra. Es que estrentan todas hoy. 2 puntos más para Dolman. 14. Lleva ya 14, nuestro Capitán América. 27-41, se consume el primer minuto del tercer cuarto. Bola para Gudelok, ahí está. Andrew Gudelok se le escapa, pero la recupera Gudelok, se queda sin bote. La tiene Harangodi, estaba a jugar con Zisis. Falta de Dublevich, ahí se cruzó, se chocó con Sokolov. Creo que ha sido mala suerte por Boyan, pero le puede ser falta, ¿no? Le dice Elsu que se tranquilice a Boyan. Boyan ha salido un poquito revolucionado, no sé por qué. ¿Qué pasó en esa acción? ¿Hubo falta? Sí, hay contacto, pero es que es lo que hemos hablado. Esto durante toda la Eurocup no te lo han pitado. Es que es lo que no entiendo.
Ahí se levanta Gudelo, pero vuelve a fallar Gudelo, que sigue sin anotar. La tiene Valencia Basket, la fallé para Dolman. Dolman se levanta, no vale. La había metido, había metido Dolman, pero no vale esta canasta. Es que hoy lo mete todo. La falta es de Harangodi, es la segunda que se va al banquillo. La verdad es que ese triple que ha fallado, esta falta no le ha gustado a Trincheri. Este primer minuto, 18 segundos de Harangodi. Al banquillo Luke Harangodi. Entra Nikita Kurbanov a encargarse de Dolman. No te queda. Ahí la tiene Pau Rivas. Pau Rivas para adentro. Pau Rivas se ha quedado en el cambio precisamente con Kurbanov. Se la da para Lafayette. Bola de entrada para Dolman. Le defiende Hitson. Dolman quiere penetrar. Se levanta. 5 metros. ¿Cuándo más calienta el sol? Cuando se acaba la posesión. Canastón de Justin Dolman. ¿Y amenaza de técnica para Boyan? ¿Cómo? ¿La Mónica? No. ¿La Mónica? Perdona. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo he soñado? Chicos, Me ha parecido ver algo raro de la Mónica Boyan Dublevich. No, pero que sí que subió la canasta. Parecía que hablaba con la mesa, no había yo. No, con Trincheri. Yo creo que se ha dirigido a Trincheri. ¿Esa Trincheri? Es que no va pero a no, pero no técnica. Yo me imagino que se sienten o algo. Que se sienten o algo. Perfecto. Y ya está. Bola para Kurbanov para adentro. Se vuelve a Kurbanov. Sí, ahora le dejamos el pasillo. Se queja de eso para subirse. Claro, Kurbanov es lo que es, pero claro, si le dejas la alfombra roja, pues lógicamente te lo va a hacer. Te lo hace. Ahí está jugando Justin Dolman, que lleva ya 16 puntos. Madre mía, Dolman. Ahí está Dolman para Pau. Pau para Sato. Sato de 3. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Triple de Romain Sato! Es que entra todo. Sigue a tope. Sigue apretando Valencia. 29-46. Ahí juega Cisis con Sokolov. Extra pass para Gudelok. Gudelok se levanta. Canasta. Ahora sí. Ahora canasta de Andrew Gudelok. Canasta para Kazan, 31-46, pero ganamos de 15. Que acabe ya el partido, que acabe. Falta de Kurbanov. Falta de Nikita Kurbanov. Nikita ni pone, lo siento. Sí, no, ya fácil. Hasta rápida pidiendo perdón, no pasa nada. Sí. Todo tranquilo. Le ha dejado el brazo, le ha dicho, tú por aquí no. Ahí está jugando Valencia Basket, 7-20 para el final del tercer cuarto. La tiene Pau Rivas jugando con Lafayette. Ahí está Lafayette. A ver, la pide Dolman, que está caliente, que le entra todo. Ahí recibe Dolman de Dublevich. Media vuelta, se levanta. A tabla, una más. Justin Dolman. Venga. Pero ¿cómo se para lo imparable? Venga. Que alguien me lo explique. Espectacular, Justin Una Dolman. más de Dolman. Espectacular, además ahora está. Se gusta Justin Dolman. Sabéis qué va a decir el entrenador Trincheri, ¿no? Que No claro, sé si que no ha tenido su hombre decisivo para poder parar a Dolman. No ha estado el de las barbitas, Keimakoglu. Chicos, ¿estabais oyendo algo? Era un señor que está con las manos en bocina, es de Valencia, pegando gritos y se le oye desde aquí. Ahora triple de Woodrow, Alguna evidentemente va a meter el chico, lógicamente. 15 puntos para él, lógicamente él va a asumir responsabilidad, él va a tirar. Pero claro, es que Valencia Basket sigue bien, así que tampoco es preocupante que meta alguna Woodrow. Mientras todo sea un intercambio de canastas, Valencia Basket va a salir favorecido, claro. Así que por eso no hay ningún más favorecido nosotros que podemos disfrutar del espectáculo del baloncesto. Y precisamente eso acaba de pasar. Bola interior para Sato. Anota Sato. Vaya cabreo de Trincheri. Porque se quedó solo. Porque se durmieron. Se lo llevan los demonios a Trincheri. Parece un basilisco. 34-50. Más 16 para Valencia. Que es un más 29. 6-35. Hay un tiempo muerto. Pero quiero, Nayara, que me digas lo que dice la gente. Mensajito. Porque tampoco les hemos dado bola. Quiero que les den bola. ¿Qué dice la gente, Pues Nayara? la gente se nos está volviendo loca, Óscar. La gente está que no está, que quiere ganar, que quiere seguir sintiendo, que desde hace 2 horas nos están diciendo joder, parar, que me estoy poniendo de los nervios. Plaza España, Vázquez nos dice estoy nervioso. Plaza España nos dice hostia, avisar 20 minutos en 20 minutos que no puedo más. Y esto era antes del partido. Miguel Esteban nos hacía una tabla, como la esto de Perasovic con gominolas y nos decía nos lo vamos a comer. Chimo Rivera nos dice listos, nosotros también estamos listos para la final de la Eurocup. María Meri que nos decía Edu, no se están volviendo locos, estamos locos, ¡copón taroncha! Vamos a ver precisamente, Edu, quiero que me testes qué está pasando en la Fuente de San Luis. ¿La gente se ha vuelto ya loca o qué? La gente sí que está medio loca, bueno, ya se están volviendo locos del todo. Bufandas al viento, disfrutando de este partido, y uno de los más laureados sin duda alguna ha sido Dolman. Toda la Fonteta cantándole MVP porque está haciendo un auténtico partidazo.
Aquí el que va a empezar a coger su fusil es Gudelo con otra canasta para él. Le quedan 3 puntos. Yo insisto, Carlos, Manolo, no me preocupa que Gudelo juegue el solo. A ver, lo habíamos hablado antes, Carlos y yo, que si es Gudelo el que quiere demostrar que es el... Es que claro, seguimos intercambiando canastas. Claro, pero es que si Gudelo quiere demostrar que es el MVP, se va a equivocar porque su equipo no juega, y en el momento que empieza a fallar él, que va a empezar a fallar, es que van a estar perdidos porque los otros no están en partido. Tampoco me preocupa. Ahí sigue Gudelo para adentro, se va para afuera, la saca para Cisis, falla Cisis, porque aquí de momento se lo nota a Gudelo, rebote largo, se lo ve a Dixon, va a jugar con Gudelo, que se ha quedado con el que va a ser MVP, que va a ser Dolman, se la roba Dolman a Gudelo, le agarra Gudelo, pita la Mónica antideportiva, ahí estuvo nuestro MVP, robándosela a su MVP. Ya está claramente el partido decidido en esa acción antideportiva de Gudelo, desesperado una vez más. Sí, está fuera, ¿verdad, Carlos? Yo lo veo fuera del partido. Está fuera del partido, de la final, de todo. No está centrado Andrew Gudelo, que sorprendente. Yo pensaba que nos iba a demostrar por qué había sido MVP. De momento, por lo menos en esta final, no lo ha podido demostrar. Primera dentro de Dolman. Bueno, pues mete el primer tiro libre. El primero y el segundo. Sí. 20. No lo cuentes, Mariana. Perdón, te lo tengo que contar, que hoy puedo contarlo y lo voy a contar. Vea que estamos disfrutando de este equipo. Madre mía. 36-54 más 18, que es un más 31. Madre mía, espectacular. 5-23 para llegar al final del tercer cuarto. Bola para Lafayette, ahí está jugando Olivier Lafayette. Hay falta. Falta sobre Sato. ¿Le han hecho mal en la rodilla? Se está cogiendo Ay, madre mía, que Sato se está quejando. Se queja Sato, vamos a ver, está la rodilla a la nada. izquierda. No, la rodilla no, la ha pegado en la cara, Pues se está quejando de la rodilla. No, de rodilla, Manolo, de rodilla, Pues, sí, además se ha cogido la rodilla. Pues porque se habrá caído mal hacia atrás. Ha dado un par de pasos hacia atrás. Bueno, pero ya está corriendo de un lado al otro de la zona. Bola para Valencia, bola para Dolman. Ya hacen 2, 3 contra 1 y falta. Falta sobre Dolman y van a ser tiros, Van a ser tiros para Justin Dolman, que hoy está indefendible. ¿Falta de Gudelo? ¿Falta de quién? No, Gudelo no. De Cisis. De Sisi. Segunda. Pasaba por allí. Gudelo pasaba por allí, pero no estaba. Madre mía, qué barba tiene el leñador de enfrente, Kaimokoglu tiene una cara de circunstancia, evidentemente. Hoy no se ríe. Anota el primer tiro libre Justin Dolman. Ayer, cuando nos íbamos del pabellón, nos íbamos hacia el hotel, nos encontramos con el coche de Kaimokoglu. Adentro estaba Kaimokoglu, se reía Kaimokoglu, falla Dolman, rebote el ataque para Pau, triple de Justin. Triple de Justin Dolman. Pero ¿cómo te paran? Si es que no se puede parar lo que no es parable. Triple de Gudelo, triple. Esto va de MVP. Ahora contesta Gudelo, que no se quiere del partido, no se quiere de la final, pero pierde su equipo de 19. Otra de Justin a la tabla. Ahora no, rebote para ellos. Casi. Ahí va la contra Edson, se para Edson, nada para Cisis que está missing, como casi todo el equipo. Bola para Gudelo, es el único de momento. Hay falta de Boyan. Está tercera de cuarto para el equipo. Y sale tercera también para Dubljevic. Y hay cambio, va a salir Lisuk y se sienta Boyan Dubljevic, cambio de pivots. Aquí me da igual quién salga, todos están jugando. No, y es bueno dejar descansar a Boyan, que lleva bastante minutos jugando y te va a hacer falta para el final. Por cierto, que Justin Dolman lleva 12 puntos en este cuarto, 12 puntos en 6 minutos, menos. Como si no costara ahí, Gudelo se la hace sola y falta sobre Gudelo. Sí, ¿de Pau? Gudelo, que ya evidentemente se va a jugar casi todas, pero insisto, es que no va a bastar solamente con Gudelo, es imposible. Pau Rivas, segunda falta. Pues creo que Pau es el que menos le ha tocado. Sí, pues le han pitado a Pau y se sienta, no sé qué pasa, están sentando a Pau Rivas. Sí, Pau no está de acuerdo con la falta personal. Lo están empujando, le ha empujado. Es que es la cuarta para Pau, creo. No, es la segunda para Pau. ¿Es la cuarta? No, es la vale, pues la cuarta. Le ha pegado, ahora el cambio, se sienta Pau, sale Rafa Martínez. Para que no le picaran la técnica, Lisuk le pega un empujón. Es que le cállate y siéntate. Están con 4 Pau Rivas y creo que también Boyan Dubljevic. Boyan Dubljevic también. Así que bueno, pues lo único negativo, ¿no?
Bueno, pues 41-58. Sigue la amplia ventaja de Valencia Basket. Sigue Rafa con la bola, se la da Dolman. Dolman que va a romper a Beremenko. Se levanta Dolman. Canasta, no sé si de Dolman o de Lisu, que llegó con todo por detrás. De Dolman. De Dolman. Madre mía, 26 puntos para Justin. Espectacular. Vaya MVP, vaya jugador. Se está exhibiendo esta tarde. Exhibiéndose total en el Cafal. Está haciendo de todo. Woodrock para adentro, pisa línea de fondo, Woodrock, pérdida de bola de Woodrock, dice que le empujaron, pero va a ser pérdida para Andrew Woodrock. No. Desde el banquillo le dicen, tú lo has visto, cállate, que era fuera. Y Woodrock al banquillo, Cencheri sienta a Woodrock, le da la palmadita en el culete porque sabe que evidentemente Woodrock sí que está tirando del carro, lleva 22 puntos, pero es que el resto del equipo son 6, 7, 12, 13, 14, 19 puntos resto del equipo. Woodrock 22, así imposible. Hay falta de Sisi sobre Rafa, tiros libres para Rafa. Tercera de Sisi. Muy frustrado Andrew Woodrock intentando ser el líder de este equipo, se le fichó para esto pero no está pudiendo. Y ya lo comentábamos antes, que daba la sensación el pasado jueves de que Unix jugaba mejor sin él que con él, por lo menos jugaba más en equipo. Y bueno, parece que ahora ha querido tirar del carro, pero es imposible. Si los demás no aportan, un jugador no puede ganar los partidos. Como tú dices, es que ya digo, 22 Woodrock, resto del equipo 19, cuando estamos ya a 3:35 del final del tercer cuarto, así es imposible. Anotó los 2 tiros libres Rafa Martínez, así que ya son 21 de ventaja, 41 Valencia, 41 Kazan, 62 Valencia, más 21 que es un más 34. Bola para Bukiocas dentro, falta de Elisuk. Falta de Elisuk por levantar las manos. Falta de o por Seri, bajar el culo. Cuarta para Seri. Venga. Vamos, colega, sigue pitando. Hombre, hay que decir que saca la mano un poco a pasear, Sí, porque el señor Lisu tiene una facilidad bestial para ganarse de faltas. Sí, de Lisu le gusta. Es la cuarta y va a ir al banquillo, mete el primer tiro libre Bukiocas. Bueno, me hiciste una pregunta la semana pasada que nadie le preguntó ¿por qué Sato jugó de 5? Creo que esa pregunta te la has contestado tú ahora mismo. Sato va a tener que jugar muchos minutos de 4. Hay cambio, pero no cambian a Lisu, cambian a... Pues se sienta Dolman. A Dolman y sale la mini Fonteta aplaudiendo a Dolman. Y también quiero irme a la fuente de San Luis. ¿Cómo va a reaccionar? Quiero escuchar a Edu Tamarit. ¿Cómo reacciona la Fonteta? Poco a poco la gente se lo va creyendo, esa ventaja de 13 puntos dejaba algún tipo de incertidumbre, pero es que el Valencia Basket está arrollando, está pasando por encima de ese Unix Kazan al cual no le está saliendo absolutamente nada, por lo tanto la confianza máxima, bufandas al viento aquí en la Fonteta. Uy, qué canastón. Bufandas al... Sí, pero no vale. Ya. Esto le sirve a la Falle para entrar en mente, que le falta. Yo estaba pensando que es que de todos modos hay varias canastas ya, de estas que hay falta, pitan y las tiran, y es que hoy les entra todo, es que entra todo, como por ejemplo este primer tiro libre de Ser Lisu. Así que 43-63, vence arriba, 3-0-8 para el final del tercer cuarto. Así que es un más 33 Valencia. Va con el segundo Seri, también lo anota. 43-64, más 21, que es más 34 Valencia Basket. La máxima. Se sienta Sisi en el partido. Va a entrar Maki, pero yo creo que les va a dar igual, porque chicos, mojaros, quedan 13 minutos. Nos remontan 33 puntos. Yo te he dicho que si en los 5 minutos no nos remontaban, ya no nos lo remontan. Y creo que ya no. Carlos. Imposible. Si vienes a José Antonio, también te diría que es imposible. Ahí está, va a fallar Bukiocas, pero hay rebote para Kurbanov, hay falta. Hay falta sobre esa intento de canasta de Kurbanov. Sato. La falta es de Romain Sato, sí, correcto. Sí. ¿La primera? Segunda para Sato. Segunda. Chicos, yo tengo un dolor de estómago, yo quiero que acabe esto ya. Vamos a ganar, quiero que acabe, quiero celebrarlo, quiero gritar, quiero quedarme sin voz. Quiero hacer todo lo que se me venga en gana porque quiero acabar ya. A mí ya tengo que decir que a mí ya los nervios del estómago se me han pasado ya. Sí. Ya estoy ya muy tranquilo. Ya, pues ya estoy peor. Te los has llevado todos tú. Sí, no, yo llevo desde las 12 del mediodía en el autobús de la prensa gritándoles ¡qué nerviosa estoy! ¡Qué nerviosa estoy! Estoy como en Vitoria y en Vitoria ganamos. Anotaron los 2 tiros libres, así que vuelven a bajar, pero un poquito, tampoco que son 19. Cuidado Rafa, se planta, lanza, Rafa de 3. ¡Oh! Otro triple de Rafa Martínez. Ya no sé ni cómo cantarlos, porque es que entran todos. Rafa, el señor de las rotondas,
Ahí está, triple de Hitchon, triple. Contesta a Hitchon. Contesta Hitchon y cuidado que Rafa se ha hecho daño donde más duele, precisamente sus rotondas, que como él las tiene tan grandes, tan gordas, ocupan más, pero no pasa nada. Ahí está jugando precisamente Rafa para adentro y falta de Kurbanov sobre el sub. Hablábamos de rotondas, ¿no, Óscar? Sí, Kurbanov no, ya la habéis liado. Se va a sentar Lafayette y vuelve a cancha Sam Van Rossum. Por cierto, ¿sabéis lo que significa curva en ruso? Mujer de mala vida. Te voy a decir, Nayara, ten cuidado que es hora infantil, horario infantil. No he dicho nada. Vale. Se dice mujer de moral distraída. De vida alegre. Claro, porque mala vida. Por eso, de moral distraída. Por cierto, primero que mete. Sí, anotó primero Lisu, va con el segundo Seri. Estos van poco a poco. Este es su seguro de vida. Lichu tiene un porcentaje muy alto de tiro libre. También anota el segundo tiro libre Seri Lisu, así que cuando quedan 2 minutos clavados para llegar al final del tercer cuarto, 48-69 más 21 Valencia. Y algo que decías tú antes. Si quieres tener, Manolo, un seguro, pues para tus reuniones dentro de Empresas Valencia. Madre mía. Dentro de Empresas Valencia, en el centro de Valencia, en la calle San Vicente. Se colgó ahora Beremenko, 50-69. Y también, si tienes problemas legales, si no sabes dónde asistir, sabes que Negotians es más que una asesoría, un seguro para tu empresa. Ahora no estuvo seguro Valencia porque perdió el balón, lo recuperó Sergev. Hay que ir a atacar Makira canasta, va a haber falta de Lisuk, que creo que va a ser la quinta, porque se va directamente al banquillo. Sí. Bueno, pues Sergi Lisuk va a ser el primer jugador eliminado. Hay tiempo muerto en pista, a 1 de 19 para llegar al final del tercer cuarto. No tiene ninguna confianza Perasovic, que le pregunta a Rafa, ¿estás bien del golpe? Y Rafa le duele. Vamos a ver qué pasa con Rafa Martínez. De momento 1-19 para el final del tercer cuarto. Unix Kazan 50, Valencia Basket 69. Dani coge el rodillo, le da una pasada, esto promete, esta pintura cubre mucho, espero que saque y que ha acabado, excelente calidad, gracias a Pinturas Isabal, la marca de pinturas valenciana. Isabal, máxima variedad en pinturas para fachadas, interiores, terrazas, piscinas y un sinfín de soluciones para el profesional de la pintura. Confía en Isabal y marcarás un gol. El mejor baloncesto en Radio Sport Valencia. Mensajes, Nayara Mateu. Nos dice Miguel Esteban, siempre sacando pegas, no había ositos verdes, así que rojos. Nos dice Pedro Serna, os veo en la tele, jaja, saluda a Basket Sport. Mary nos decía, no es que nos hayamos vuelto locos, es que estamos locos, Tocopón Taronja. Juancho Gómez nos dice, vamos, saludos desde Tenerife. Loli Navarro nos dice, qué buen juego del Valencia Basket, final de la Eurocup Taronja, la veo. Miguel Esteban nos dice, más 25, Valencia Basket, gritar más, Basket Sport, Nayi 2, Oscar San Juan, que piten el final ya, por favor. Fer Vázquez nos dice, Nayara, ¡vamos! De momento vamos muy bien. Loli Navarro nos dice, ¡qué partidazo de Sato! Javi de Torres nos dice, y no te dejes a Rafa y los triples. Me dice Fer Vázquez, yo esto no lo veo. Miguel Esteban nos dice, más 27, esto pinta muy bien, vamos. Luego seguimos con más mensajes, metió los 2 tiros libres Maki, ahora está atacando Valencia, 52-69, bola para Sato, le pueden hacer falta, la hizo Beremenko, por ese gesto sacaron técnica el otro día a Lisu, por el mismo gesto Beremenko, hoy la Mónica no quiere líos. Esos gestos no se pueden evitar. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero el otro día ese gesto fue técnica. Chicos, para que mi madre me está diciendo, estás mala, me dice, socorro que me voy a Valencia esta noche. Por cierto, le estoy viendo a Rafa todo. Sí, Rafa se ha quedado en el banquillo ahora, le están curando, ¿no? Ese golpe que tiene ahí entre la ingle y el muslo izquierdo. Anotó los 2 tiros libres Romain Sato, 5-2-7-1, último minuto de cuarto. Señor Fotero, quite de delante. Queda un último cuarto para ser campeones de Europa. Ahí está jugando Maki, se va de Sam Van Rossum. Buena acción de Maki. Buena canasta de Maki. Vamos a ver qué pasa. ¿Hay problemas para el árbitro? No, estaba Álvaro un poquito por allí.
5-4-7-1, más 17 Valencia, que es más 30, 44 segundos, no se va a escapar el título, va a ser el tercer título europeo para Valencia Basket. Llegó en el 2003, llegó en el 2010, va a llegar en el 2014, bola para Sato, reverso, media vuelta, falla Sato, falló Romain Sato. 28 segundos, bola para Kazan, ya tiene Eichon, para Bukiocas, va a jugar con Maki, otra vez Eichon de 3, triple de Chuck Eichon. 57-71, se acercan, se ponen a 14, pero aún sigue siendo 27 la ventaja de Valencia Basket. Último ataque de cuarto, la tiene Sam Van Ronson, quedan 5, quedan 4, sigue Sam con la bola, a otro para Lucic de 3, no, se acabó el cuarto con ese lanzamiento de 3 de Vladimir Lucic, no entró. 57 para Unix Kazan, 71 para Valencia Basket. ¿Buscas oficina? ¿Necesitas reunirte? En el centro de Valencia tenemos despachos totalmente acondicionados, salas de reuniones y domiciliación de empresas. Si quieres ahorrar costes, tiempo y trámites, aquí tienes la solución. Centro de Empresas Valencia. Nos encontrarás en la calle San Vicente 85, en el teléfono 963 106 147 o en la web www.oficinas-valencia.com. ¿Qué pasa, chavales? Este mes en Factory Colchón, precios bestiales. Corre, que me lo quitan de las manos. ¿Qué? ¿Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones? Básquet en Radio Sport. Volvemos al básquet hall de Kazan, sigue este periodo de descanso entre tercer y cuarto, sigue Nayara con mensajitos. Sí, la chilida es que o van en tanga, es lo mejor de Kazan, mucho mejor que los jugadores. O van en tanga o van muy vestidas. Nos dice Juanche Gomero, ¿esto dónde se celebra? Yo no voy, pues se va a celebrar en Valencia. Mañana vamos a dar datos, vamos a ganar y mañana lo vamos a celebrar. Plaza España nos dice, hay que pensar en ganar el partido. Juan Aparicio nos dice, jugando así nos escapa la copa no, la Eurocup. Javier Torres nos dice, yo a la Fontena y al aeropuerto, así me gusta, esta noche todo el mundo al aeropuerto. Volvemos al partido, se reanuda en el último cuarto. Nayara, ¿con qué sale Valencia Basket? Sale con Van Rossum, con Pablo Aguilar, con Triguero, con Rafa Martínez y con Lucic. Así que Rafa ya está ok, vuelve al parquet, precisamente la tiene él, Rafael Martínez, alias el de las rotondas, jugando para quién, se la va a jugar él, falla, ese rebote largo, se lo va a quedar Lucic, una nueva para Valencia. Ahí la marca Sam Van Ronson, jugando con Pablo Aguilar, Aguilar para Triguero, ahí está Triguero, recuerden que es el Ilisu que está expulsado ya por 5 faltas personales. Juega Triguero con Sam Van Ronson, ha vuelto Gudelo capista, ellos están con Tis, no, con Maki, con Gudelo, con Eichon, con Berebenko y con Bukiocas. Rafa para Van Ronson de 3, no, rebote largo para Lucic, no, rebote largo para Lucic, no hubo falta, nueva cuenta de 24, se cabrea Perasovic que lo quiere todo. Se tiene que morir. Madre mía, la tiene Triguero, va a jugar con Rafa, ahí está, se consume el primer minuto, último cuarto. Y eso sí que falta. Falta en defensa de Maki sobre Rafa Martínez. Bien. ¿Es la segunda de Maki? Sí, ya da igual, Nayara. Ya, sí, no, ya me da igual. Si vamos a ganar, hombre. Quiero ganar. Si vamos a ganar la Eurocup. Que acaben los 8 minutos, que no tengo voz. Ahí está, entramos ya, últimos 9 minutos, 57-71, 14 arriba, se levanta, no, ahí no, eso son dobles. Bueno, pues los han pitado, no entiendo. Rebote para Triguero, yo creo que son dobles, pero bueno, la tiene. No. Ha sido algo muy raro. No. Eso se puede considerar hasta si él la hubiera vuelto a votar, sí, pero no la vota. Ok, pues entonces está todo en orden, no lo veía así de claro Trincheri, que sigue mirando al árbitro. Bola para San, para Triguero, de nuevo para San, 4, 3, se levanta San, no, la perdemos, sí, ahora sí. Nos hicimos un lío, dice San que la tocó un jugador de ellos. Lucic no ha llegado. Pero no la dan, es bola para ellos. San, cállate, que ya tenemos a muchos con 4, es bola para ellos. Y yo creo que ve Trincheri su última oportunidad. Son 14, sienta Maki, entra Cisis, ve su última oportunidad
de ponerse, ¿no?, en esa barrera psicológica de los 10 puntos. Ahí está Zisis para Beremenko, jugando con Gudelok. Ahí está Andrew Gudelok con la bola. Gudelok defendido, se ha quedado con el Triguero, le va a romper. Cuidado Gudelok, buena defensa, metió la mano. Ahí falta finalmente el Triguero. Pero aplaude el banquillo Valencia Basket porque bastante hizo Triguero contra Gudelok. Hoy se cumple la ley del 70, la ley de Rafa, la ley del padre de María. Hoy se cumple y hoy ganamos. La tiene. Volvemos, ya estamos. No des esos golpes allá porque te llevas el chiringuito fuera, por favor. Ahí estuvo, a ver, falta. Sacará de lateral Unix Kazan. Ahí está parado Nikos Zisis para sacar de banda. 5-7-7-1. No se mueve el marcador en este último cuarto. Vamos a consumir 2 minutos del mismo. Bola para ellos. La tiene Zisis. Zisis botando. Se ha quedado con el Rafa. Sigue Zisis. Se la da para Bukiokas. Se quiere ir para Triguera. Sigue Bukiokas. Media vuelta. Canasta de Bukiokas. Canasta de Bukiokas. Así que se pone a 11 Unix Kazan, 5-9-7-1, 7:45 para el final del partido. Es la última oportunidad, pero no pueden permitirse fallos. Tienen que defender y tienen que anotar. Ya tiene Rafa para afuera. Aguilar penetra, se levanta, 5 metros. Canasta de Pablo Aguilar para cortarle el rollo a Unix, para cortarle el rollo a Trincheri, para cortar el rollo de los 6.000 kazanianos aquí en el Basket Hall. Uy, era 2+1. No, ataque. Ataque, pita la Mónica. Sí. Ataque, pita la Mónica. Ataque en el bloqueo. Sí, parece que el bloqueo. Sí, saca la rodilla a pasear. De esta manera, ya en el partido anterior es un jugador que suele meter mucho el cuerpo en contacto. No, si una cosa es que la falta sea y otra cosa es que se pite. Ahí está, 5-9-7-3. Más 14 Valencia. Bola para Triguero. Ahí está defendido por Gudelok. Se va Triguero. Se queda sin bote. Laja para Sam. Sam de 3. Estalla el banquillo de Valencia. Estalla la afición. Pero quiero saber de Edu Tamarit. Estalla la Fonteta. No hay nadie en la Fonteta. Ha estallado. Vamos a confirmar que ha estallado la Fonteta. Ha explotado la Fonteta. Están haciendo camino para recogernos. Ha explotado la Fonteta porque se vuelve a escapar Valencia. 59-76. Más 17 Valencia, que es más 30. Ahora sí, ahora se lo creen. El banquillo disfruta, se lo cree Valencia. Queda mucho, queda 6:47, pero la diferencia es abismal. Es un más 30 en el total. Bola para ellos, la tiene por ahí Edson. Ahí está Chakaison jugando pick and roll con Beremenko. Fuera para Zisis. Zisis de 3, triple. Me da igual. No, de 2. Es de 2. Y Perasovic, que también está con un cabreo que no se lo quiere quitar encima. Perasovic lo quiere todo, pero quiero ver ese volcán que dijo que tenía por dentro. Al final, quiero ver cómo se desata. Quiero ver cómo Vaya golpe de Zisis. Vaya golpe de Zisis sobre Lucic. Qué torta le han pegado al pobre chiquito. Pedía antideportiva Perasovic. Dice la Mónica, árbitro yo. Es que es antideportiva, colega. Suelta el brazo cuando Lucic está cayendo. Ahí lo vemos ahora muy bien. Como cae y hay falta y luego suelta el brazo. Eso es innecesario. Se disculpa también ahora Zisis con Lucic. Vuelve el Capi, se sienta, le toca en la cabeza, va a ser su segunda copa y su segunda Eurocup con el Valencia Basket. Y sale Pau, que también va a ser su segunda, pero la primera con el Valencia Basket. Mete el primer tiro libre Vladimir Lucic. Y Lisu, que está, también que no va a ser la segunda para Seli con Valencia Basket. Está contento, está feliz. Romain Sato, que yo creo que ni se lo cree. Ahí está, ahora sí. Cierra los puños Romain Sato. Ahí está bebiendo kriptonita porque tiene color verde y parece kriptonita Rafa Martínez. Y al lado de él, el que va a ser MVP de la final. Uno de los jugadores, si no el que más en forma de todo el continente. La tiene Gudelok desde 3, 8 metros. No hay falta, pero ya sabemos que ha fallado porque no tiene su día. La bola es para ellos, rebote largo. Se queda Bukiokas, se cuelga. Se quedó Bukiokas solo, se cuelga el griego. Y esto no tiene ningún tipo de seguridad. ¿Tú has visto cómo se ha dado la vuelta la canasta? Madre mía. Eso aguanta. Mientras que no venga Scorcharitis o alguno de estos, aguanta. Qué gordito está ese hombre. Ahí está el del Wopel. O Yahweh también, eso es lo que podría. No, pobre, que está malo. Cargarse la canasta.
Queremos que vuelva Nathan Yagüe y hay falta. Falta de Gudelo sobre Pau Rivas. Venga, Pau. A los serán tiros, es la cuarta, entra en bonus. Unix Kazan, 63-78, más 15 Valencia Basket, más 28 en el global de la final. 5-43 para terminar la final y para que se proclame por tercera vez en su historia campeón de Europa, campeón de Eurocup, el Valencia Basket. Vamos a ser el club con más Eurocups ganadas, Óscar. La tiene Van Ronson, penetra Van Ronson, intimidación de Beremenko y la perdemos. Yo le he dicho, este equipo hace historia, chicos. ¿Qué decís? Hace historia y va a hacer una historia más. Ha sido... Hay falta de Triguero, va a haber cambio. Y se ha hecho mal el... No, esa ha sido postura de fallera, que tiene como la mía, es que es valenciano, tiene la postura de fallera. Aplaude Lisuk, se levanta. A J. Triguero, le aplaude la afición de Valencia Basket. Se saluda con todo el mundo aquí aplaudiendo a Triguero. Mientras tanto, Bukiokas anota el primer tiro libre. Parece que quiere anotar, parece que quiere defender, pero no le sale todo lo que necesita Kazan. Va con el segundo Bukiokas, también lo anota. Anotó los dos Ian Bukiokas. 65-78, 13 arriba Valencia. Va a volver Mr. MVP, va a volver el de Cincinnati, va a volver Capitán América, va a volver algo que hoy es indefendible. Se levanta Lucic de dos, canasta de Vladimir Lucic. Faltaba él, una más para Lucic. 65-80, más 15. Ahí está jugando Cisis con Bukiokas al otro lado. ¿Para qué? Para que se levante Hicho. No, amaga, se va al otro lado. Cisis, nadie quiere tirar. Ahora sí se levanta 4 metros. Falla Cisis. Rebote para Lucic. Una canasta esa de Lucic, la anterior, porque comentábamos que no estaba fino en el tiro exterior y parece que por fin se ha quitado la espinita de una canasta a 4 metros. Cuidado ahí, recibe San, se planta, lanza, amenaza y para adentro. ¡Pim, pam, fuego! Triple de San Van Ronson. Uno más, el banquillo no puede estar quieto porque vamos a ganar. Uno más, quiere penetrar Beremenko, la roba San, a la contra San Van Ronson. Bola para Pau, pero pide Peras, que haya calma. Aquí no se puede calmar nadie. El banquillo lo quiere todo. Peras lo quiere todo. El volcán está a punto de entrar en erupción. Aquí en el banquillo ya van empujones, lo están celebrando. Se resbala Pau. Bola para Boyan. Otra más de Boyan Duledic. 65-85. Más 20. Lo celebra Yana Yara. Explota la minifonteta en Kazan. Y Gudelo pidiendo cambio, ¿eh? Chicos, decir, chicos. Compañeros, ya está la fonteta absolutamente toda en pie, todo el mundo victoriando, cantando. Campeones, bufandas al viento. Todo el mundo arriba celebrando. La victoria de Valencia Basket está a puntito, todo el mundo levantado y las bufandas al viento. Enorme el espectáculo vivido aquí en la fonteta. Chicos, la gente se está yendo del pabellón, los rusos se están largando. Lisuk está bailando breakdance, está abrazando a la gente. Estamos en la final, no, somos los campeones de la final. Esto es una locura. Los jugadores yo creo que ya no quieren ni jugar, solamente Lisuk está en el campo, pero si Lisuk está eliminado, la tele nos está grabando. Yo no tengo voz, solamente hace que caerme lágrimas. La fonteta, la mini fonteta está en pie, están celebrándolo, están con todo en alto, solamente se les oye. Esto es una locura. Nosotros, Óscar, estábamos viendo en las pantallas de Teledeporte a Trincheri en el tiempo muerto hablar yo con Beremenko y diciéndole que si no quería terminar el partido que se fuera. La verdad es que se ve que han tenido una discusión ahí, Manolo, lo hemos visto. Sí, y antes Gudelo, que le ha pedido cambio, se ha girado, le ha dicho cámbiame que yo ya no juego hoy. Una actitud un poco negativa de dos profesionales como ellos. Ahí está jugando Valencia porque ellos han perdido. Es igual, trabaja que tu trabajo no me importa. Ahí están jugando Boyan Duledic. Boyan para Pau. Ahí está jugando Pau Rivas, 3,5. Bola entra para Boyan. Ahí está Boyan, se le escapa. La perdemos pasos. ¿Quieres que leamos mensajes de la gente? Porque la gente está loca. Vamos con mensajes. ¿Qué dice la gente? Me decía Ángel Sánchez, perdón, Nayi, gracias por transmitir con tanta ilusión, te lo agradezco. Comando La Medina nos dice, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
Y esta va a ser mi gran noche. Aquí ya mezclamos canciones. Esto es una locura. Esperar que cambie de... Bueno, ir hablando mientras yo cambio de esto. Hay falta de Justin Dolman sobre la penetración de Beremenko. Fue duro ahora Beremenko. Yo creo que las palabras de Trincheri, ellos saben, Carlos Manolo, que no van a ganar, pero evidentemente son jugadores de primer nivel europeo. Supongo que tendrán orgullo, ¿no? Sí, hombre, tienen que sacarlo. Ya quedan 3 minutos de partido, van 20 bajo más los 13 del global y no les queda otra que sacar el orgullo, Manolo. Claro, es que a esa actitud, como bien dice Carlos, de unos profesionales no me parece la correcta. Es decir, no se lo consentiríamos ni a un niño ni a nadie porque te han quitado el juguete. Una final hay que jugarla, la han perdido, pues oye, mala suerte. Creo que el Valencia Basket ha sido superior en toda la final. Felicitar al campeón y ya está. No está, no está. No está. No está, Beremenko no está. No está, se han ido. Pero es que me decía, vamos 20 minutos a veréis. Loli Navarro dice, a per la segona part, amunt. Sigo leyendo, es que... ¡Pau de 3! ¡No! Se salió triple de 9 metros, pero ya poco importa, porque vamos a ganar 65-85. Ganamos de 20, es decir, ganamos de 33. Vamos a saltar en la final. Este pabellón, donde aquí no puede ganar nadie, donde aquí sufre todo el mundo. Bola para Sokolov, interior, ahí está defendiéndole Bojan Dulic. Sigue Sokolov, hace fuerte Bojan, puede ser en pasos, no los pitan, rebote en ataque para Beremenko, otro más, ahora sí, canasta Beremenko. Pero si le ha metido. Canasta Beremenko. Nos dice Lister Requena, bueno, el Sato está bailando, está sonriendo, están saltando, dice Radio Sport, campeones, Valencia, Básquet grande, Justin, MVP sin duda. Fervasque dice, solo digo una cosa, Bertomeu. Meite dice, qué pésima y vulgar. Aquí, evidentemente, sí. Por supuesto. Ahí va Bojan, falla Bojan, rebote en ataque, lo palmea Pau, se lo queda Bojan, bola para Lucic, va a salir Larry Avia, va a jugar Larry Avia, vamos Valencia Basket, ya tiene San, bola picada para Bojan, se cuelga Bojan, y falta, no la pitan, ya da igual, ya no van a pitar nada, bola para un Skazan. Vamos ya, vale. Nos dice uno, me ha pegado un palo, me da igual, lo voy a leer porque tengo mucha más clase que tú. Dice, qué pésima y vulgar es la comentarista, no habrá gente ni nada que lo haga mejor, calla ya. Pues no me callo porque es mi trabajo, porque lo estoy celebrando, porque estamos ganando y porque lo merecemos. Bueno, pues dicho queda eso, en fin, pues lógicamente no somos perfectos, tenemos tanto que mejorar, evidentemente que no somos perfectos, que estamos aprendiendo y tenemos mucho que mejorar, estoy completamente de acuerdo, lo siento por hacerlo tan mal, lo siento mucho de verdad. Ahí está jugando Zisis, se la da Edson, tira Edson de 3, no va a entrar, joder, vaya rebote de Kurbanov, madre mía, ahí va otra vez Edson, falla pero hay falta sobre Chuck Edson. Chicos, Oscar, ya estoy aquí con el inalámbrico. Y lo importante es, estamos aprendiendo, pero somos campeones. Evidentemente. ¡Tengo una copa! Ahí está la gente, se lo está pasando en grande, pero quiero ver Edu Tamarit, cómo se lo pasa a la gente en la Fonteta. La Fonteta bailando el Nelly y Elefante, ese temazo que ponen en la Fonteta, vemos a Pam bailando también y todo el mundo se ha puesto en pie coreando, cantando, que bote la Fonteta, impresionante, todo el mundo en pie hace unos instantes. Espectacular la Fonteta, ahí está Justin Dolman subiendo la bola como si fuera un base, va a ser MVP porque es el jugador, yo me la mojo, es el jugador más seguro, más en forma de Europa. ¿Cómo estás, Dolman? Hoy ha sido indefendible, bola de San para Lucic, tira Lucic, falla, el rebote en ataque, ¿quién se lo lleva? Se lo llevan ellos, contra lo de Edson, ahí está Edson, un minuto para terminar, hay triple de Zisis, tampoco, rebote en ataque de Kurbanov, llegaba el tapón de Dolman, pero hubo falta, tocó ahí en la manita de Kurbanov, falta personal de Justin Dolman, 69-85, más 16 Valencia, 1 minuto 7 décimas para que se termine la final de la Eurocup 2014. Valencia Basket va a conseguir su tercer título europeo y ya lo saben, esto es un título importantísimo, pero el año que viene todo el mundo, toda la Fonteta, toda la afición, toda Valencia tendrá Euroliga. Y en el banquillo que no paran de sonreír, que no paran de tocarse, que no paran de saltar, que la gente ya lo está celebrando. La gente celebrándolo, se ponen en pie, tienen ya esas camisetas preparadas, conmemorativas, ahí está jugando Bojan,
Boyan para San Van Ronson. Ahí está San, bota San, va con Lucic. Ahí está Vladimir Lucic. Ahí jugando con quién, con Boyan. Triple de Dolman, no. Rebote para ellos, rebote para Edson. 35 segundos, ya bota todo el mundo. Bota el banquillo Valencia Basket. Falla Sergev, rebote para Kurbanov. No nos importa. Botando la Fonteta, botando una mini Fonteta, botando Kazan, botando el banquillo. Ahora sí, llegó el abrazo de Perasovic para Chacho Mulero. Canasta de Sokolov a buenas horas, ya no nos importa. 73-85, 20 segundos, último ataque. Ahí están. ¡Abrazos, Oscar! ¡Hay abrazos! Abrazos en el banquillo. Perasovic se ríe, Perasovic sí, se ríe en un partido. No acabó el partido y se está riendo. Hacerle una foto. Se acabó. Final. El Valencia Basket es campeón de Europa. El Valencia Basket es campeón de la Eurocup. El Valencia Basket consigue su tercer título europeo. Nayera Mateu, ¿qué hacen los jugadores? Los jugadores que se están abrazando, que se están cantando, que se están tocando, que lloran, que ríen, que no le pueden evitar, que está Caballito, está Caballito Duriel y de Triguero, no paran de celebrar, los santos señalan al cielo, Juanjo Rojo van por los aires, esto es increíble. Mira Pablo Aguilar, pero es la segunda Copa de Pablo Aguilar, la segunda Eurocup. Hay que recordar, es la segunda de Pau Ribas y es la segunda con el Valencia Basket de Lisu y de Rafa, que la van a levantar los campeones, que por fin, tercera, somos los mejores. Somos el único equipo español que ha conseguido 3 títulos europeos en Eurocup. Edu, Y siguen celebrándolo. Edu, quiero escuchar a la Fonteta. Edu Tamariz, ¿cómo está la Fonteta? Toda la Fonteta vibrando, cantando el campeones, somos campeones, enhorabuena Valencia Basket. Otro de los cánticos de la tarde de hoy ha sido el de el año que viene Valencia CSK. El año que viene Valencia CSK. No. Fonteta en pie y aquí está Freddie Mercury con el We Are the Champions. Mira Triguero saltando encima del Duleik. Aquí la gente está loca, se están abrazando. Está todo el mundo aquí abajo. No paran de saltar. Parecen choques de titanes, esto es increíble. Lo están celebrando. Tienen las camisetas negras de Cultura del Esfuerzo con el logo en azul. Van a estar lleno el aeropuerto para la gente recogerlo. Es que está siendo increíble, es que es lo mejor. Mira a Juan Roch, que lo está celebrando, que la gente se le acerca. Es que no para, la gente está en pie. De hecho, incluso los rusos están grabando, han jugado muy bien. Se merecerían también poder estar. Pero es que hemos ganado nosotros. Están con las banderas de España, están llorando. Chicos, que esto puede hacer que Sato se quede. Ahí está Pablo Aguilar con la bandera de España al viento, porque sí, un equipo español es campeón de Europa de baloncesto. El Valencia Basket es campeón de la Eurocup, tercera vez que lo consigue, gana un título europeo. Ya lo decíamos toda la temporada, este Valencia Basket olía pero que muy bien. Ahí está consiguiendo, yo creo, puede ser la mejor temporada en la historia de Crew, con ese título de la Eurocup, con ese récord de victorias en temporada regular. Llevamos ya 27 y por qué no soñar con el playoff. Vamos a ser segundos. Que tiemble el Barça, que tiemble el Real Madrid y también por supuesto la señora. Hay también la señora al viento. La señora preciosa. Bertomeu también está ahí ya en la tele. Sí, Bertomeu ha bajado, ahí está, tiene que sonreír. Sí, tenemos no a Bertomeu más remedio, enfrente. Evidentemente, tiene que ejercer de anfitrión. Ahora, evidentemente, aplaudir. Sí, Nayara, ahora aplaude el básquetbol porque llega el subcampeón, entrega de premios para el subcampeón, para Unis Kazan, Nayara. Un digno subcampeón que ha luchado, que ha intentado ganar, que ha sido muy fuerte, que han tenido alguna actitud un poquito antideportiva algún jugador, pero a pesar de eso se merecen lo mejor, se merecen ser uno de los equipos más fuertes que hay y se merecen también que lo veamos en Euroliga. Esto ha sido un partido de Euroliga. Es que con una Eurocup tan importante y tan dura, creo que los dos finalistas deberían ir a jugar la Euroliga.
Es mi opinión, ¿eh? Sí. Habría que hacérselo comentar a Bertomeu. Están todos con la camiseta, utilleros, médicos, todo el mundo se ha puesto la camiseta por encima. La de campeones porque vuelven a ser campeones. Ahí están pasando, ahí está Trincheri, veía la medalla, giraba, hacía un gesto como diciendo, vaya tela, vaya final que ha hecho mi equipo, vaya final que he hecho yo, madre mía, siguen pasando para recoger las medallas, sigue Bertomeu dándole las medallas, pero va a tener que pasar Valencia Basket, Jordi Bertomeu va a tener que colgarle al cuello a cada uno la medalla, ahí está, mira, ha cogido ya Pau Ribas las tijeras, porque Pau Ribas va a ser uno de los afortunados que se va a llevar la red a casa. Ahí está, poco a poco. Mirad Luchi que está bailando, que no pueden dejar de celebrarlo. Perasovic, ojo, documento, se acaba de quitar la americana, se va a poner la camiseta conmemorativa. Perasovic, Foto conmemorativa de eso. Óscar, estás tú cerca, te toca a ti. Voy a hacer esa foto. El MVP del partido, el MVP. Ahí está, es Nayara, nuestro, MVP, es nuestro, el jugador, más en forma Europa. Ahí está, Justin Dolman, Europa es tuya. No lo pueden evitar, se tienen que rendir ante él. Tenemos que hacer un esfuerzo, se tienen que intentar quedar y si no se queda nos hará lo mejor del mundo, que es esta final, que es esta copa y que es este título. Bueno, pues ahí está Justin Dolman, evidentemente celebrando con sus compañeros ese título merecidísimo de MVP. Ahí están abrazándoles porque saben, todo equipo tiene que tener un líder, ese líder hoy ha sido Justin Dolman, pero aquí hay muchos líderes, aquí hay mucho jugón. Ahí están los jugadores de Unis Kazan, lógicamente no les queda más remedio que ver Nayara, allá van, ¿qué está pasando? Cuéntanoslo. Primero Pau, señala, saluda al cielo, luego Sam, ahora Triguero, Bertomeu está dando la mano a todos, sigue Lafayette, Dolman, Rafa, Lisuk, Larry, que ha jugado esos minutitos. Pau, con que lleva una del Genovés, de una peña. Luchi, Sato, Santísimo, Lavrinovic, el satismo, cuerpo técnico. Lavrinovic, le están dando la mano, el entrenador de ellos. Están todos detrás, están preparados. Aquí están los dos bobos saltando. Hacía un gesto Lavrinovic como diciendo, pero si yo no he jugado ningún partido, ¿para qué me das esta medalla? También evidentemente tiene que ser merecedor, es uno más, Krzysztof Lavrinovic, sigue Bertomeu, que no le queda más remedio, ahí está riéndose, sonriendo Bertomeu, que va a tener que darle la copa, va a tener que darle la copa. Va a pasar Perasovic, un abrazo, le ha dado un abrazo Bertomeu, no puede evitarlo, así el mejor. Uno de los culpables de este equipo, Toni Muedra, el genio de la sombra, Paula Aguilar, el campeón de España, el campeón del Valencia. ¿No me queda voz? Ahí está Paula Aguilar con la bandera de España, también pasó Boyan Durevic, está todo preparado, ahí está la copa, la tienen las chicas, dentro de poco, ahí está, la tiene por ahí, Jordi Bertomeu, vamos, dánosla, la queremos, la quiere Rafa, se levanta Rafa, está en Balisuk, se levanta los dos veteranos, cancha Verona Bertomeu se ríe, le evita dársela, se le va a dar, la tenemos, Rafa, lista, la levantando la Eurocup, Rafa Martínez, Sari Lisu, Valencia Basket, campeón, Eurocup 2014, la tiene el equipo, ya es nuestra, ya no nos la quita nadie, la Eurocup, el título es de Valencia Basket. 10 años después, se vuelve a hacer historia. Víctor Lengal, Nacho Rodilla y ahora estos, los campeones, los nuestros. Nayara, 4 solo, que al 2010 también nos lo llevamos. Acuérdate en Vitoria. Bueno, sí, pero 10 años de la primera
y se llena el campo de los papelitos azules y blancos. No veo a Óscar, es una nube, me da igual. Los petalitos, esto es celebrar. Los clásicos papelitos solo salen cuando sale el campeón. Por eso han salido, porque está el campeón, porque está Valencia Basket, porque está el mejor equipo. Para mí ahora mismo, el mejor equipo, el más en forma de todo el continente, con el jugador más en forma de todo el continente, que se llama Dolman. Y como no, también con el mejor entrenador ahora mismo de toda Europa, que es Perasovic. Ahí están colocándolos ya, Nayara, para la foto. Se sientan, se tumban en el suelo. Estos no se tumban, estos no se tiran, esos se tiran. Están tirados, están mordiendo las medallas. ¡Cómo me encanta esa medalla! Esa medalla que se la merecen, que tiene que ser de titanio, que se les cae de la boca de las sonrisas que tienen, que no pueden evitarlo, que dicen que campeones, que dicen que 2, 3, son los 3 copas, por fin. Ay, chicos, ¿cómo lo estáis viendo allí, Edu? Está fuera, vamos a coger a Pau. Vamos a coger a Pau, a ver qué nos digan. Chicos. Espera un segundo, que no quieren hablarme, que se han ido. Juanjo, enhorabuena. Me dice que se va para adentro. Tengo que coger Larry, la segunda. ¡Vamos! Esta es Larry Avia. Esto es una locura, Óscar. Están cortando la red. Nayara. Sí, no, tengo que coger el pase. Dame el pase de vestuarios. Venga, Nayara, que te vemos en la tele, venga. Ahí. Corre. No hagas eso, Óscar. Vale, siguen cortando la red. Están celebrándolo. Están disfrutando. Perasovic está hablando. Vamos a intentar hablar con él. La sonrisa, los lloros, la alegría. Esto es increíble, chicos, esto es increíble. Vamos a intentar ahora. Rafa. A ver, Rafa. Es que ni me oye. Está votando Perasovic. Enhorabuena, lo has conseguido, por fin. Bueno, por fin no es el primer título, pero tampoco para Valencia, pero ha sido un título muy merecido por parte del club. Es el broche de oro a la mejor temporada de la historia del Valencia. Bueno, tenemos que acabarla. Cuando acaba podemos hablar de eso. A seguir haciendo historia. Muchas gracias, Perasovic. Está sonriendo. Están todos los mandamases. Está Paco Raga, está Vicente Solá, está Juan Roch. Lo siento, chicos, me estoy quedando sin voz. Sujetando la copa. Dale un caramelo a Nayara, venga. Juan lleva la bandera del Valencia por encima. El de Valencia. Están abrazando jugadores. Quiero hablar con Vicente. Vicente, Filimusión, por fin. ¡Tenemos copa para Valencia entera! ¡Visca Valencia! ¿Qué me prometiste? Que ganábamos la copa. Y que te toca venir. 2 copas de Europa ya en 5 años, ¿eh? Me toca venir a la tele con todos. ¿Me lo prometiste? Que sí. Por lo menos yo. Si los demás no quieren venir. Con todos. Con todos. Los quiero a todos. Vicente, enhorabuena. Increíble. Lo mejor. Sois. Muy bonito esto. Esto es muy bonito. Nada, enhorabuena a toda la afición porque es lo más grande que tiene este club. La afición y lo que necesita. Y aquellos de arriba. Aquellos también. Todos. Una maravilla. Esto es muy bonito. Esto es inenarrable. Y tan lejos de Valencia, como decía. No, me decía uno de Uche allá Ferlamán. Allá Ferlamán. Tallún, sí. Bueno, tiene más valor tiene todo. Todo tiene mucho valor porque ha sido una temporada con una competición magnífica la que ha realizado nuestro equipo y éramos merecedores de ello. Gracias a todos, gracias. Vamos a intentar hablar con chicos, con el MVP, con MVP. Lo estás hablando el señor Juan Roch. No podemos meternos por medio, ahora sí. Le están abrazando todo el mundo. Enhorabuena, Justin, enhorabuena, increíble. Yeah, gracias. It's an amazing feeling right now. I got to thank my teammates.
for putting me in the right position, and thank God for the ability He blessed me with. It's amazing. Es increíble. What are you feeling now? What are you feeling? You're the MVP. Oh, it's amazing. I mean, it's a dream come true. Honestly, I never thought this would happen. It's incredible. Es increíble. Es el mejor regalo para tu hijo que van a hacer en unos días. Yeah, this is the best moment of my career. I mean, this is amazing. Dice que es el mejor momento de su carrera, que esto es increíble, que es una pasada, que es inimaginable, que es el mejor regalo para su hijo, que es el mejor regalo. Aquí la gente no se va. Intenta hablar con Rafa Martínez, que está por detrás, con el capitán. No lo veo. Aquí, Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Muy contento. Segunda copa. Sí, segundo título, todo un éxito, ya nos quedamos en las puertas de Moscú y otra vez en Rusia hemos ganado. Y este año nos toca seguir luchando por hacer más historia todavía. No, sí, ahora a disfrutar de eso ya pensaremos en lo otro. Hoy a disfrutar. Hoy toca disfrutar. Vamos a ver a Lisuk. Enhorabuena, segunda copa con la bandera de Valencia. Soy valenciano, ¿qué pasa? Tu hija es valenciana, tú eres valenciano. Por eso. Es tu casa, es tu copa, es la segunda. Segunda, tercer final y segunda copa, es increíble. Quiero felicitar a todos los valencianos, los españoles, ¿sabes? Este título es muy importante para nosotros. Estamos felices, estamos increíbles, ¿sabes? Como equipo, como gente. Está nervioso, muchísimas gracias, Eril. Es que están histéricos, están nerviosos. Esto es increíble. Y has visto lo suelto que está hablando español este chico. Pablo Aguilar ha subido hasta la grada de los aficionados, hasta el Palomar. ¿Dónde está? Con la copa. Ya se ha ido, sí. Pero ha subido Pablo Aguilar con la copa, sí, lo veo ahí. La Eurocup, para ofrecérsela para que los aficionados pudieran tocarla también. Y bueno, pues espectacular, ¿eh? Hasta allá arriba se ha ido Pablo Aguilar con la Eurocup, con la copa, para ofrecérsela a esa representación, ¿no?, de aficionados Sato, que han llegado hasta aquí. Sato, ¿qué pasa? Sato, desde Valencia, la afición de fans from Valencia, now it's saying, Sato, quédate, Sato, stay here. Es increíble, están contentos, they are so happy that you're stay here, you winning this for us, this is incredible for us. No, it's a good game for us tonight. You know, we knew it's a final. We're excited. I mean, and we just came up and playing well. You know, I mean, I'm just happy for the fans. I'm happy for the fans back home in Valencia. Some of it they can't make here. You know, this is for them. You know, I mean, they've been great this year for us. You know, I mean, I'm just, congratulating Valencia's fans, and I'm happy for them. You know. So that's what I'm thinking about right now. No puede dejar de repetir que está feliz por los aficionados, que esto es para ellos, que esto le ha ganado. Mira, que tengo una sonrisa belga aquí. Chocolate blanco belga. ¿Qué? ¿Cómo estás? Ya, no lo voy a decir aquí. Iba a decir la típica de español, no puedo. Dilo, Sad. Espectacular, esto es increíble. Increíble. ¿Cómo? Esto no tenemos palabras, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es estar ahí y levantar la copa? Tener esto. Ya, es que siempre has soñado con esto, ¿no? De ganar una copa así o algo así, ahora es realidad. Es que con este equipo ha sido hasta ahora un año increíble y bueno, tenemos que aprovechar de esto. Y nos toca ir a casa con la copa, que nos reciban como nos tienen que recibir. Espero que sí, pero sin duda yo creo que estarán ahí para nosotros. Están. Muchas gracias. Nayara, vente para aquí. No pueden dejar de sonreír, los que ya sonríen de normal. Nayara, vente para aquí, que ha bajado la afición. Han traído la copa aquí, la tenemos cerquita. Vente para aquí, Nayara. No puedo correr mucho por aquí. Ahí está mira qué risas tienen. Pasando de aficionado a aficionado la copa. Los que estaban en el Palomar se han bajado hasta la pista. Y aquí están ahora mismo unión, comunión. Los jóvenes. Comunión entre jóvenes y aficionados. Mira, viene Boyan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you feeling? How I feel? I win championship. How I supposed to feel? Dice que está feliz, dice que Lučić, que es el campeón. Lučić, how are you feeling? ¿Cómo estás? Yeah, I feel great. Crazy victory to be first in Europe, like from the other side of EuroLeague, but still very good job. A lot of teams this season, and I don't know what to say. We show that we can beat the best team in Europe, and I'm very happy tonight. Dice que está muy contento, que él sabe lo que es jugar. ¡Ay, qué golpe me ha dado! ¡Qué bruto es! Que sabe lo que es ganar la Euroliga, o sea, lo que es jugar la Euroliga, pero que esto es increíble, que ha ganado, que es una sensación muy buena, que es indescriptible.
pero que se siente tan bien. Lleva, por cierto, la anilla colgada del cuello. Voy a intentar hablar con Jota. Juanjo, Jota. ¿Que no has hablado conmigo, qué? ¿Va? Sí que va. Pues nada, contento, ya no hay redes, ya el balón... Oh, te quiero. Nada, ya no quedan redes, no queda balón, ya hay que celebrarlo hasta el próximo entrenamiento, ya está. Menudo viaje nos toca de volver, ¿no? Pues nos lo vamos a pasar bien, seguro, el que quiera dormir creo que no va a poder. Muy bien, ahora nos vemos en el baño, porque me toca entrar. Escucha. Valencia se seca. El año que viene, Valencia se seca. El año que viene, Valencia se seca. Valencia se seca. Óscar, la gente no lo puede dejar de editar. No puede dejar de celebrar, no puede dejar de reír. No puede dejar de disfrutar. Y yo estoy con Juanjo. El que quiera dormir, que se vaya en autobús. Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, pues yo también quiero, no sé, ¿cómo estás, Manolo? Porque evidentemente que estarás muy contento. Yo no sé si has soltado ya a llorar, pero tienes que ser un hombre muy feliz ahora mismo, Manolo Lozano. Sí, soy un hombre bastante feliz. Ya desde el tercer cuarto lo estaba saboreando. Los nervios, como dice Carlos, los hemos dejado en casa y creo que ha sido nuestros vídeos motivadores. El ir a nado hasta Kazán. Tú has ido en avión, pero nosotros hemos ido a nado. Y ha sido muy importante. Creo que es muy importante decir. Allò que vol